Esta historia comienza en la Academia de Lapislázuli. Allí se encuentra nuestra prota, Tiara Rose, quien es abordada por sus dos amigas que se lamentan porque después de la graduación no se van a poder volver a ver. Sin embargo, la prota les asegura que esto no será así, pues ella siempre se encontrará en el reino, ya que algún día se convertirá en la reina de Lapislázuli. Resulta que la prota se va a casar con el príncipe Harknight, por lo que después de que ellos se gradúen, la Rosadita recibirá una formación prenupcial durante un año y la boda se llevará a cabo en la Catedral Real. Enseguida se nos explica que Tiara Rose Lapis Clementil es la hija del marqués al que se le dio el apellido Lapis y la prometida del príncipe heredero. La cosa es que de repente Tiara observó que su prometido, el rubio, tenía una expresión algo sombría y enseguida llegó una pelinegra abrazándolo. La prota al ver esto se le cayó el mundo y fue en ese momento que ella recordó su vida pasada. Resulta que la prota ya desde antes conocía al príncipe Harknight, porque él era un personaje del juego Otome, el anillo de Lapislázuli. En el juego, Tiara Rose era la villana, quien despreciaba a la heroína plebeya por siempre estar pegada a su prometido. En eso, la Rosadita se desmayó, pues para ella fue todo un choque recordar su vida pasada, y que para su mala suerte había vuelto a nacer como la villana. Cuando la prota despertó, ella estaba siendo acompañada por el príncipe heredero. Como sea, la Rosadita sabía que en el videojuego su ruta era la más importante, pues él era el príncipe heredero del reino de Lapislázuli. Sin embargo, aún no podía creer que tenía el personaje de su videojuego favorito enfrente de sus ojos. Enseguida, el rubio despectivo, sabiendo que Tiara nunca antes se había desmayado, le preguntó que si ella estaba intentando llamar su atención para que se fijara menos en Akari, la pelinegra. La prota le contestó que en realidad ella no se sentía muy bien, sin embargo, lamentaba haberlo molestado. El rubio, al escuchar esto, solo comentó que técnicamente él era su prometido, lo que casi le estaba diciendo que era su deber, nada más. En fin, a pesar de que mañana era la graduación, el príncipe debía atender unos asuntos, por lo que le dijo a la Rosadita que no podía escoltarla a la fiesta. Así, él se fue, pero la prota quedó preocupada porque no podía haber mayor humillación que no ser escoltada por su prometido a una fiesta. Como sea, la Rosadita sabe muy bien lo que ocurre en ese punto de la historia. Pero antes de eso se nos explica que la historia del juego empieza cuando la protagonista llega a la academia gracias a su magia plegaria santa y conoce a Harknight. Obviamente, él era el alumno más popular de la escuela, sin embargo, no dejaba de mostrarle su afecto a la pelinegra, le sonreía con dulzura y le susurraba cosas tiernas. Luego de todo eso, tras el acto final, ellos se casan en la catedral. Este era un final feliz para la heroína, pero la Rosadita es la villana. Él, según el lore del juego, ella trataba mal a la pelinegra porque no quería perder al príncipe, por lo que al final, en la fiesta de graduación, todos la repudian por sus malos tratos y cancelan su compromiso. La cosa es que la Rosadita nunca ha hecho nada malo y le gustaría evitar ese evento donde la repudiaban. Sin embargo, en ese punto de la historia ya no podrá evitarlo y le espera un final malo. La prota no sabe qué era lo que sucedía con Tiara Rose luego de que fuese repudiada, porque en el juego no había ningún final en el que la villana acabara siendo feliz y en pareja. En fin, poco después la Rosadita llegó a su mansión y fue recibida por Philin Sunfist, la maid, y por sus padres, Irtiana, su madre, y Snaush Lapis, su padre. Ellos estaban súper emocionados porque habían encontrado un accesorio preciosísimo para la boda de la prota, y también ellos habían recibido los postres favoritos de la Rosadita. Ellos normalmente no suelen recibir a Tiara, sin embargo, esta vez quieren comer con ella porque la van a echar de menos. Y aunque saben que todo eso es por la felicidad de Tiara, aún así no dejan de tener corazón de padres, sobre todo su papá. En eso se nos cuenta que el apellido Lapis es un honor que se le otorga a las familias que han hecho mucho por la familia real. Entre ellas estaban la familia de la prota, por lo que ella, como hija del marqués que recibió tal honor, fue instruida desde pequeña para convertirse en una reina. Como prometida del príncipe, la Rosadita ha estudiado todo tipo de temas. Su padre también la instruyó, y aunque no fue nada fácil para Tiara, todo lo que hizo fue por amor al rubio. Pero ahora ella se da cuenta que no logró hacerle llegar su amor. La Rosadita llegó a pensar en no asistir a la ceremonia de graduación. Sin embargo, tenía que hacerlo, porque si ella no iba, eso haría ver mal a su padre. Y lo último que ella quisiera hacer era importunar a sus preciados padres. La Rosadita en este punto ya no sabe qué esperar o qué es lo que le va a pasar. Sin embargo, de repente vemos a un chico peliazul pensando en la prota. Al día siguiente, las amigas de la Rosadita estaban indignadas por el comportamiento de Akari y le dijeron a Tiara que pasara lo que pasara, ella tendría el apoyo de ellas. Cuando las chicas se retiraron, vemos que la prota, a pesar de que se estuvo preparando para el gran día en el que la iban a repudiar, aún tiene miedo. De repente, Philin, la maid, le propuso a Tiara llamar a su padre, pero ella sabía que él no podía faltar al trabajo. Además, si su padre la viera entrar a la fiesta sin compañía, le daría un patatús. La peliverde estaba preocupada por la prota, sin embargo, ella le aseguró que todo estaría bien. Enseguida, Philin le trajo unos dulces y golosinas a Tiara para intentar animarla. Ella esperaba poder hacer sonreír a la prota, aunque fuera solo un poco, cosa que logró, porque si el evento era inevitable, la Rosadita no ganaba nada esperando aterrada. Ella debía ser fuerte.
De repente llegó la pelinegra, entrando como Pedro por su casa y haciéndose la preocupada por la Rosadita, preguntándole que si ya estaba bien. La prota, hecha toda una dama, le agradeció su preocupación a Akari, pero no pudo evitar notar que la chica era todo lo que se esperaría de la protagonista del juego. En eso también hizo acto de aparición el príncipe heredero, quien juraba y mordía tierra que la pelinegra seguía preocupada por la Rosadita después de su desmayo, así que le preguntó a Tiara si podría asistir a la fiesta de graduación. Ella le aseguró que sí. Entonces la pelinegra comentó que era todo un alivio ver que la Rosadita ya estaba bien. Rápidamente, de manera muy educada y sutil, echó a los dos tórtolos, diciéndole a su maid que debían hacer los últimos preparativos si querían llegar a tiempo. De esta manera, los tórtolos irritantes, creyendo que habían llegado en mal momento, se retiraron. Más tarde, la prota, un poco nerviosa, llegó a la fiesta, y en cuanto se abrieron las puertas, todo comenzó a desarrollarse como en el juego, con el príncipe dando por cancelado el compromiso entre ellos dos. Rápidamente, el papá de Tiara iba a reaccionar, pero ella le hizo un gesto para que se detuviera y le preguntó al rubio que si le podía decir el motivo de la cancelación del compromiso, pues ella no ha hecho nada de lo que deba avergonzarse. El príncipe no pudo contestarle a eso. Entonces, Tiara le siguió diciendo que si él quería convertir a otra persona en su consorte, habían unos procedimientos adecuados que se debían seguir. El rubio idiota no podía creer cómo ella le contestaba a alguien de la familia real y la acusó de tratar mal a Akari después de que se enteró de que la pelinegra había crecido en un sitio remoto. Tiara, como una diva, como una reina, le contestó al príncipe bruto que como Akari parecía desconocer las leyes del reino, ella se las enseñó cuando hizo falta. El rubio le reclamó a la prota por haberle dicho a Akari que tenía que arrodillarse al saludarlo, pero es que él es el príncipe heredero y esa es la norma. El rubio también le reclamó a Tiara por haberle dicho a Akari que no bailara con él, pero es que ella tenía todo el derecho de hacerlo, porque la pelinegra ya había bailado con él más de 2 veces, y eso es algo que solo su prometida podía hacer. Una vez más, el príncipe imbécil mencionó que Akari le había dicho que la Rosadita siempre fue cruel con ella. Entonces ahí Tiara entendió que por mucho que ella se defienda, no tenía sentido. Ya sea porque la protagonista le robó el corazón al príncipe o por influencia del juego. No importaba, la historia se mantenía. Ella no podía cambiar el final. De esta manera, la Rosadita, aceptando que el corazón del rubio era de Akari, aceptó la cancelación del compromiso. La prota pensó que así había acabado, pero aún tenía a sus queridos padres, a Philin y a sus amigas, por lo que no lo había perdido todo. La cosa es que el desgraciado del príncipe no lo iba a dejar hasta ahí, por lo que mencionó que ella era culpable del delito de dañar a la futura reina Akari, y eso no se le podía perdonar, por lo que su castigo era el destierro de ese reino. Enseguida, el mundo de la prota se derrumbó, porque si la desterraban, ella no podría volver a ver a sus seres queridos, y ese era el peor castigo. Pero de repente, apareció en un remolino de flores el chico peliazul, preguntándole a la Rosadita que si estaba bien. La prota rápidamente reconoció al chico como el príncipe Aquastid, el príncipe heredero de Marine Forest. Resulta que el azulito era la ruta principal en la secuela del juego, y a la prota le encantó en cuanto vio su diseño. Sin embargo, para su mala suerte, ella murió antes del lanzamiento del segundo juego. La Rosadita no entendía qué hacía Aquastid ahí, sin embargo, él le dijo que ella podía levantar la cabeza y enorgullecerse de ser la más honrada y la más bonita de todas las que estaban ahí. En eso, el desgraciado rubio le pidió al peliazul que se mantuviera al margen, pues ellos tenían que condenar a la Rosadita por sus crímenes. Aquastid le dijo al rubio que si a esas iban, entonces él era peor que la Rosadita, porque cancelaba su compromiso en una fiesta de graduación y la reprendía en público con tal de humillarla, y ese no es un comportamiento adecuado para un príncipe heredero. Como el príncipe idiota se estaba quedando sin argumentos, le dijo a Aquastid que eso no le incumbía, pero claro que le incumbía al peliazul, y muchísimo. De esta manera, él sabiendo que Tiara ya no estaba comprometida con nadie, se arrodilló ante ella y le preguntó que si le gustaría ser su consorte, pues la verdad, él siempre ha estado anhelando tenerla junto a él. La Rosadita no entendía por qué el príncipe de la secuela le estaba pidiendo matrimonio, pero al caer en cuenta que era matrimonio lo que le estaba pidiendo, se puso rojita. El azulito sabía que algo así habría tomado por sorpresa a la prota, por lo que le pidió que al menos considerara su propuesta, y acto seguido le besó la mano. Todos quedaron sorprendidos, y de inmediato, Tiara le dijo a Aquastid que le llenaba de dicha saber lo que él sentía por ella. La cosa es que este bello momento tenía que ser interrumpido por la desgraciada de la pelinegra, quien mencionó que eso no podía ser posible porque hasta hace nada, literal hasta hace 5 minutos, Kiara era la prometida del príncipe Hard Knights. Aparte de esto, la pendeja esa le preguntó al azulito cómo era que él podía elegir a alguien como la Rosadita, pues ella era mala y conflictiva, no era digna de él. Así, la estúpida le propuso a Aquastid dejar a la prota e irse con ellos. Sin embargo, al hacer esto, ella tomó el brazo del príncipe, por lo que la Rosadita le dijo que así no se debía tratar con el príncipe del reino vecino. Ella no podía tocarlo así como así. Rápidamente, el mismo azulito se soltó y le agradeció a la Rosadita su preocupación. Sin embargo, él no podía creer la insolencia de Akari. La pelinegra trató de explicarle a Aqua, ni siquiera se dirigió a él como príncipe, que él era muy amable, por lo que pensó que no le iba a molestar eso.
La cosa es que el azulito no se anda con mamadas, así que le pidió a los guardias que se llevaran a la pelinegra. Ya estando sin ese estorbo, Aqua se disculpó con Tiara por haber complicado las cosas en lugar de ayudar. Sin embargo, la rosadita le aseguró que eso no era así y al contrario le agradeció por su ayuda. De esta manera, el azulito le prometió a la prota que siempre que él pudiera la ayudaría. La cosa es que Tiara sabía que a esas alturas el juego ya tuvo que haber terminado, pero ahora ya no sabe qué es lo que va a pasar. Más tarde, Tiara aún no entendía por qué Aqua le había propuesto matrimonio a ella siendo una villana. De repente, la rosadita cruzó miradas con Aquastid, por lo que rápidamente se disculpó con él, pero el chico le dijo que no tenía que disculparse, pues le honraba que ella posara su mirada sobre él. Además, eso le decía que podía tener un poquito de esperanza. La prota, nerviosita, le preguntó al azulito por qué le propuso matrimonio. Entonces él le contestó que era por una única razón, y era que la quería con locura. Tiara no entiende el motivo de esto, pues ella conoció al príncipe Aquastid hace un año en una velada, y aunque estaban en la misma clase, ellos no hablaban mucho, por lo que no tiene sentido que el azulito la ame. Aqua le contó a la rosadita que él siempre la observaba desde la ventana de la biblioteca. Mientras la prota leía bajo la sombra de un árbol, Aqua se dio cuenta que sus expresiones no dejaban de cambiar, y eso le pareció súper adorable. La rosadita no entendía por qué le parecía adorable, si ella solo estaba intentando pasar desapercibida para leer y comer dulces con Filín. Como sea, el azulito notó que al principio la prota leía muy seria, pero ella no tardaba en sonrojarse, y de repente él veía lágrimas en sus ojos, por lo que se moría por darle un abrazo. La prota, avergonzada y cubriéndose el rostro, le pidió a Aqua que olvidara eso. Sin embargo, el azulito no podía. Es más, él le pidió a Tiara que le dejara ver su rostro, pues al fin la podía tener cerca. La rosadita seguía avergonzada porque ella no sabía que Aqua la estaba observando. Entonces el príncipe le pidió perdón si ella se había sentido como si él la estuviese espiando. Sin embargo, le explicó que conforme él la veía leyendo bajo ese árbol, él se fue enamorando más y más de ella, tanto que ni siquiera él mismo podía creerlo. Pero Tiara estaba comprometida con el príncipe Harnight y él jamás osaría robarle su prometida al príncipe de otra nación, por lo que decidió ocultar lo que sentía. Luego de que Aqua pasara su primer año en el extranjero, volvió a casa y se dijo a sí mismo que olvidaría a la rosadita, pero de alguna manera la suerte estuvo de su lado y no podía desperdiciar la oportunidad que se le estaba dando. Aqua le preguntó a la prota que si esto sonaba patético, pero ella le aseguró que no, porque en ese momento cuando estaba siendo acusada por el rubio estaba completamente sola y la presencia de Aqua le fue muy reconfortante. De repente, el azulito le confesó a la prota que él se había sorprendido de que el príncipe Harnight llegara a tal extremo de desterrarla, pero él no pudo evitar pensar que si de verdad iba a hacerlo, entonces él podría llevársela a su país. La rosadita le pidió a Aqua que no se burlara de ella, pero mientras el príncipe acariciaba su cabello, le aseguró que él lo estaba diciendo en serio. Tiara no sabía si pensar que Aqua decía esto por ser un personaje de un juego o porque esa era su verdadera personalidad. Pero como sea, a ella todavía le costaba creer todo lo que el azulito decía sentir por ella. A Aqua le dolía que ella dudara de él, entonces le dio un besito en la frente y le dijo que en realidad la quería mucho, tanto que no podía contenerse. Como sea, en este punto ellos ya habían llegado a la casa de la prota. Entonces el azulito y la prota acordaron que un día de esos ellos saldrían por ahí, pues como Tiara ya se había graduado tendría mucho tiempo libre. Así, Aqua le prometió a la rosadita que vendría por ella en 3 días. Por su parte, Filín y el papá de la rosadita estaban muy indignados porque el príncipe había roto el compromiso y le había dicho cosas muy feas a Tiara. Sin embargo, lo bueno era que él había mostrado su verdadera cara antes de que se casaran. En fin, ahora que el compromiso ya estaba anulado y el príncipe Aquastid había pedido formalmente la mano de Tiara, solo faltaba saber qué era lo que la prota le iba a responder al azulito. Sin embargo, la rosadita pensaba que Aquastid era mucho más de lo que ella merecía, pues creía que era algo muy difícil que una villana se casase con el príncipe del reino vecino. Al día siguiente vemos que la pelinegra estaba en una especie de prisión domiciliaria y el príncipe bruto fue a visitarla, pues él necesitaba cerciorarse de que no se había equivocado. El guardia no lo iba a dejar entrar porque la orden del rey era esa. Sin embargo, el rubio logró convencerlo. De esta manera, cuando Akari vio que Harnight entró a la habitación, le dijo que lo había extrañado mucho y que como no la dejaban salir, se moría de aburrimiento. Esto encendió una alarma en el príncipe ya no tan bruto, porque ella, Akari, debería estar preocupada por lo que pasó en la fiesta de graduación. La pelinegra, haciéndose la inocente, mencionó que esperaba que ojalá Tiara no estuviese engañando al príncipe Aquastid. Sin embargo, de inmediato Harnight le preguntó a Akari que si lo que había dicho Tiara era cierto, que si en realidad ella no le había hecho nada malo. Akari, siendo una sinvergüenza, afirmó que Tiara había sido mala con ella, pero que gracias a él, al novio, ella se sintió mucho mejor. De repente, Harnight alejó a Akari. Entonces, ella comenzó a preguntarse por qué carajos la villana seguía involucrada, incluso tras el fin de la trama. Es decir, que la pelinegra conoce la historia del juego. Como sea, la estúpida esa le pidió al rubio que la sacara de allí cuanto antes, pues ella quería evitar que Tiara engañara al príncipe Aquastid.
De repente, a ellos dos se les acabó el tiempo, y entonces ahí fue cuando Harknight se dio cuenta que tal vez él cometió un error gravísimo. Por su parte, Tiara no se imaginaba un futuro en el que ella, la villana, se convirtiese en consorte de la figura principal en la secuela del juego, porque si la secuela tenía su propia protagonista, era posible que ella le robase el corazón a Aqua, así como pasó con el rubio. De repente, el azulito llegó a la ventana de Tiara y luego de disculparse con ella por haber aparecido de esa manera, le explicó que él quería mostrarle el Festival Estelar de las Hadas. Resulta que dicho festival es un evento en un episodio de El Anillo de Lapislázuli y la protagonista podía presenciarlo con el personaje más cercano a ella. Pero esa temporada no era la adecuada para el festival, por lo que la Rosadita no entendía cómo Aqua le iba a mostrar el Festival de las Hadas. De repente, el azulito con su magia invocó a las hadas, y como comenzó a hacer viento, él como todo un caballero le prestó su chaqueta a la prota para que no se resfriara. La Rosadita en realidad estaba feliz, y se lo hizo saber a Aqua. Entonces, él recostándose sobre el hombro de la prota, le confesó que él también estaba siendo muy feliz. Él sentía tanta alegría, y hasta pensaba que estaba haciendo algo malo. Luego de que Tiara observara las estrellas fugaces en el cielo nocturno, ella no pudo apartar su vista de los ojos dorados de Aqua, pues esos ojos parecían estrellas. Al día siguiente, el rey ya estaba enterado que su hijo, el príncipe, ya no tan bruto, había visitado a Akari. El rubio le explicó a su padre que él había descubierto que había creído en las palabras de la pelinegra a ciegas y que, por el contrario, él debió haber escuchado a Tiara. El príncipe estaba arrepentido. Entonces su padre le mencionó que él fue a pedirle perdón a la prota por el mal momento que tuvo que pasar. Sin embargo, la Rosadita no le echó la culpa al rubio por nada y solo comentó que ellos dos debieron hablar un poco más. En realidad, antes la prota y el rubio hablaban mucho. La Rosadita siempre corregía al príncipe en las cosas que hacía mal, o también, si él se sentía asustado, ella le daba valor, diciéndole que como él era el príncipe, debía caminar con la cabeza en alto. La prota siempre hizo todo eso porque tenía en mente el futuro del reino, y todo lo que le dijo a Harknight fue por el futuro de él como príncipe heredero. El rubio no se había dado cuenta, sino hasta este momento, que Tiara siempre se preocupó mucho por él, pero ahora ya era tarde. Por mucho que él lo lamentase, no podía deshacer lo que ya había hecho. Por su parte, Tiara estaba indecisa porque no sabía qué vestido elegir para salir con Aqua. Sin embargo, a Felin esto le agradó mucho, pues esta sería la primera cita de la Rosadita, porque ella nunca había tenido una cita con el príncipe rubio. Poco después, para cerrar con broche de oro el atuendo de Tiara, Felin le puso un moñito hecho de coral, una especialidad de Mind Forest, el reino del príncipe Aqua. La Rosadita creía que esto era excesivo, pero el adorno le quedaba preciosísimo, y su maid le aseguró que el azulito también se alegraría al ver que ella lleva un accesorio como ese. Poco después empezó la cita de los dos tortolitos y el corazón de la prota latía muy rápido. Ella nunca se había sentido así. En fin, Aqua llevó a la Rosadita a un campo muy precioso y ella había preparado magdalenas. Entonces, cuando el azulito las probó, comentó que estas estaban deliciosas. Esto hizo muy feliz a la Rosadita, pues ella había preparado las galletas con sus propias manos y cree firmemente que un rico dulce siempre trae felicidad a quien lo come. Las magdalenas eran las galletas favoritas de la prota. Entonces, ella le contó a Aqua que un día ella horneó una cesta entera, pero se sumergió tanto en su libro que vació la cesta sin querer y su maid, Felin, entró en pánico diciendo que ella había comido demasiado. Al azulito le parecía adorable que ella hablara de sus dulces y de las cosas que le gustaba. Él podría escuchar a la prota para siempre. Entonces, de la nada, él tomó una galleta y se la dio en la boquita a la Rosadita. Tiara, a pesar de estar muy sonrojada, se la comió. Entonces el azulito mencionó que ella lucía adorable al comer. De repente, el príncipe tomó a la prota por la cintura y le preguntó que si la podía llamar Tiara. Ella le contestó que sí, por lo que Aqua se alegró muchísimo. Él también le pidió a la Rosadita que lo llamara solo por su nombre. Enseguida, Tiara recordó que el príncipe Harknight le decía a Tiara. Sin embargo, no sentía nada parecido a lo que está sintiendo ahora que Aqua le dice por su nombre. Su parte, el azulito se sentía tan feliz que repentinamente abrazó a la prota. Ellos dos estaban tan cerca que la Rosadita estaba nerviosa y preocupada porque él podría notar que su corazón estaba muy acelerado. La cosa es que enseguida ella notó que el corazón de Aqua también latía muy rápido. Así, ella de la vergüenza se apartó del azulito, por lo que él se disculpó con ella del abrazo tan repentino. Sin embargo, le comentó que a él le dio la impresión que ella quería un beso de él. Así, el chico le besó la mano a Tiara, pues él no pudo contenerse, y luego de eso, le pidió a la Rosadita que le diera de comer una galleta. Así, la chica lo hizo, y el azulito quedó súper feliz, pero Tiara sentía como si ella estuviese alimentando a un animalito. De repente, Aqua se percató del accesorio que la prota tenía puesto, y tomó eso como un indicio de que él aún tenía una oportunidad con Tiara. Entonces, él, lleno de felicidad, se recostó en el hombro de la prota. Mientras tanto, la Rosadita pensaba que como ella era la villana de la historia, no sabía qué iba a pasar con ella. Sin embargo, si le gustaba tanto al príncipe Aqua, entonces le daría una oportunidad. De esta manera, ya en la noche, Tiara le comentó a su padre que iba a aceptar la propuesta de matrimonio del príncipe Aqua.
Snaush ya sabía que esto sucedería, y aunque él se siente un poco triste por dejar ir a su pequeña a otro reino, él considera que lo más importante es la felicidad de Tiara, por lo que permitió el compromiso entre ellos dos. Días después, la Rosadita fue a visitar a Aqua, por lo que Elliot, el asistente del azulito, fue el primero en darle la bienvenida. La prota se disculpó con él por lo repentino de su visita. Sin embargo, Elliot le aseguró que el príncipe Aqua estaría encantado con su visita. En eso, ellos se encontraron con el rubio. Entonces, Hard Knights aprovechó la oportunidad y se disculpó con Tiara por lo que había pasado en la fiesta de graduación. La Rosadita, lejos de aceptar su disculpa, le dijo al rubio que él tenía que levantar la cabeza, pues era un príncipe y alguien de la realeza no se debería inclinar ante cualquiera. De inmediato, Hard Knight se reincorporó y le agradeció a la prota por haberle ayudado tanto, pues ella siempre le había recordado ese tipo de cosas. Para Tiara era un alivio ver cómo el príncipe volvía a comportarse como el personaje que ella tanto quiso, pero en eso el rubio se acercó para acariciarla. Sin embargo, rápidamente apareció el azulito defendiendo a su novia y preguntándole al rubio que qué pensaba hacer con su querida prometida. De repente nos devolvemos en el tiempo y se nos cuenta que hace un año, luego de que el azulito hubiese viajado por múltiples lugares para ampliar sus conocimientos, llegó a la Academia de Lapislázuli para concluir sus estudios con brocha de oro. Mientras las demás chicas comentaban que, al parecer, él era un maestro de la espada, Aqua le sonrió, dejando a las muchachas encantadas. Elliot se da cuenta de que él robaba miradas por donde quiera que pasaba. Incluso ya tenía su propio club de fans. Sin embargo, Aqua sabía que eso era solo porque él era un príncipe extranjero. Sin embargo, a él no le importaba esto. A él solo le interesaba concentrarse en sus estudios. Elliot le aconsejó al azulito que a él también le haría bien fijarse en otras cosas, pues ya había recibido muchas invitaciones de otras jóvenes, pero las había rechazado todas. Elliot le preguntó a Aqua que si no podía aceptar al menos una invitación, pero es que el azulito tenía muchos libros que ansiaba leer, porque muchos de ellos no se encontraban en Marineford, y además él quería ser digno de ser el príncipe heredero de su reino. Aqua no deseaba nada más, hasta que un día, mientras él estaba en la biblioteca, se percató de que allí estaba Tiara, y en cuanto vio su sonrisa, su corazón se estremeció. En realidad, el azulito ya había conocido a la prota en la fiesta de bienvenida que le prepararon. En ese entonces, el príncipe rubio presentó a Tiara como su prometida, pero Aqua apenas la vio, notó por su etiqueta perfecta y comportamiento refinado que se había esforzado mucho para aprender a comportarse adecuadamente. La prota mantenía el decoro en todo momento y siempre se esforzaba al máximo. Si alguien necesitaba ayuda, ella no dudaba en ir a ofrecérsela. Así, mientras Aqua intentaba parecer un príncipe digno, la mera existencia de Tiara emanaba la dignidad propia de un lápiz. Ellos dos se parecían en su forma de mantener una constante disciplina. Sin embargo, siempre que la Rosadita comía dulces, mostraba diferentes expresiones, contrastando a su yo habitual, y esto se le hacía interesante al azulito. De esta manera, cuanto él más la observaba cada día, más curiosidad sentía por ella. Se preguntaba qué libro estaba leyendo o qué estaba diciendo, mientras una sensación extraña en su pecho crecía. Elliot se dio cuenta que últimamente el azulito no iba a la biblioteca a leer, sino a ver las flores, refiriéndose a la Rosadita. Pero es que para Aqua, el verla lo tranquilizaba. Ese día, de repente, comenzó a llover, por lo que el azulito usó su magia y pidiéndole a los vientos que dispersaran las nubes, hizo que una vez más saliera el sol. Elliot le preguntó al príncipe por qué había usado su magia, si él casi nunca lo hacía, pero es que él no quería que el libro de la prota se mojara. Él solo había usado su magia por Tiara. Él en ese entonces ya lo sabía con certeza, y aunque intentaba engañarse, sabía que se había enamorado, por lo que en ese momento quiso darle una pequeña alegría a la Rosadita. Así el tiempo siguió transcurriendo, y aunque Aqua quería hablarle a la Rosadita, no podía. Él la tenía tan cerca, pero no podía tocarla, no debía hacerlo. Elliot le aconsejó al príncipe que debería ir a hablarle a la prota, pero Aqua no haría eso, porque Tiara era la prometida del príncipe Hard Knights. Además, él se autoconvencía diciéndose que el primer amor era efímero y nunca llegaba a buen puerto, por lo que lo único que él podía hacer por ella era desearle felicidad. Cuando el azulito había decidido dejar ir a la prota, ese día fue cuando Tiara se desmayó del impacto de ver a su prometido con la peli negra. Entonces él la alzó en sus brazos y la llevó a la enfermería, mientras se preguntaba qué pudo haber ocasionado que alguien tan fuerte como la Rosadita se desmayara. De repente, Aqua recordó a Kira, la estúpida peli negra que no había tardado en acercarse al príncipe rubio. En la escuela corrían rumores, por lo que él pensó que si tal vez Hard Knights llegara a abandonar a la Rosadita por Akira, si eso realmente sucediera, él no dudaría en ir por Tiara. En eso llegó el príncipe rubio y se disculpó con Aqua por haberse molestado en cuidar de Tiara, pero para el azulito no fue ninguna molestia. De esta manera, ahora que el prometido de la Rosadita estaba junto a ella, él salió a la enfermería, mientras pensaba que esa fue la primera vez que él tocó a su amada, pero no podía alimentar más ese sentimiento, porque su estancia en la academia concluiría mañana con la fiesta de graduación, por lo que decidió que después de eso dejaría atrás todas esas inquietudes. Así, al día siguiente, cuando la Rosadita fue despreciada por Hard Knights y él había cancelado el compromiso de ellos dos, una tormenta surgió dentro de Aqua.
En ese instante, él decidió no dudar más. Él seguiría a su corazón. Lo que luego de presentar sus respetos con el rey Alexander, fue cuando él se apareció de repente frente a la Rosadita, pues al fin podría tener a Tiara en sus brazos. La flor que antes solo podía contemplar, ahora estaba más cerca de él. Días después, Aqua quiso enviarle una carta a su padre, por lo que con ayuda de Elliot, esta se transformó en paloma y voló rumbo a su dirección, con el mensaje que decía que el azulito volvería a Marineford con Tiara como su prometida. Él hacía esto para que su amada pudiese vivir en su reino sin que le faltara nada. Por su parte, Elliot, al ver que todo había salido bien y había sucedido todo bastante rápido, se sintió un poco tonto por haberse preocupado tanto. Sin embargo, al azulito también le sorprendió toda esa situación. La cosa es que pronto surgió en Aqua el deseo de hacer a Tiara solo de él, y dicho deseo se cumplió cuando ella aceptó casarse con él. Días después, cuando la Rosadita fue a verlo, Aqua quiso dejarla pasar enseguida, pero Elliot le dijo que no podía, pues el primero debía acabar con todo el papeleo que tenía acumulado. De esta manera, cuando él terminó, fue que se dio cuenta que su prometida estaba hablando con su ex, lo que se enojó un poco y se preguntó qué era lo que quería el príncipe rubio. De esta manera, cuando Hard Knights fue a tocar a Tiara, él la defendió y le preguntó que qué planeaba hacer con su querida prometida. El rubio no sabía lo que estaba pasando, entonces rápidamente Aqua le besó el cabello a Tiara y se disculpó por haber tardado tanto. Luego de esto fue que el azulito le explicó a Hard Knights que la prota ahora era su prometida. El príncipe rubio, un poco asombrado, preguntó que si ya era oficial. Entonces Aqua le contó que sí, efectivamente ellos dos estaban comprometidos con el permiso del rey Alexander y el marqués Clementil. Además de eso, los papás del azulito también ya lo saben. Aqua, marcando territorio, le dijo al rubio que ahora él no podía tocar a la Rosadita como quisiera. Así de inmediato Hard Knights se disculpó con el azulito. Sin embargo, como esta era la primera vez que sucedía, Aqua decidió pasarlo por alto. Enseguida, el papucho le dijo a la Rosadita que él estaba muy feliz de que ella hubiese ido a verlo, y de esta manera la parejita se retiró, dejando al príncipe rubio arrepentido por haber dejado escapar una joya. Tiara le iba a comentar algo sobre lo que recién había pasado a Aqua, pero él le pidió que no comentara nada, pues él es su prometido, y era normal que él la protegiera. Tiara, al escuchar esto, se puso toda rojita, porque aunque ella sabe que Aqua es su novio, es su prometido, porque ella misma lo había aceptado, era vergonzoso oírlo de la boca del azulito, y su corazón parecía que le fuera a estallar. De repente, Aqua le agradeció a la Rosadita por haberla elegido, y ella también le dijo lo mismo, mientras pensaba que se sentía muy segura al lado de él. En fin, Aqua llevó a la Rosadita a tomar el té y a comer unos pasteles en el jardín, por lo que ella se puso súper feliz. El azulito, para asegurarse, le preguntó a Tiara que si le gustaba el pastel, entonces ella le dijo que sí, y sobre todo le encantaban las fresas, pues eran dulces, ácidas y muy bonitas, iban bien con cualquier dulce, y a ella le encantaba hornear postrecitos con las fresas. De repente, la Rosadita se disculpó con Aqua, pues se había dejado llevar, pero es que desde que ella recuperó sus antiguos recuerdos, ha querido preparar postres nuevos con fresas, y por eso no puede evitar emocionarse. El azulito estaba feliz de que todo haya sido el agrado de su amada, y además le dijo que las fresas con las que se habían hecho esos postres eran de su patria, pues la especialidad de Marineford eran las fresas. En fin, poco después, cuando la Rosadita ya había terminado de comer su rico postre, Elliot una vez más quiso presentarse, por lo que luego de decir su nombre, mencionó que él, al no ser noble, no posee un apellido. Sin embargo, él llevaba mucho tiempo al servicio del príncipe Aquastid. Feline estaba encantada de haber conocido al asistente, por lo que ella también se presentó y explicó que ella servía a Tiara desde que era pequeña y solo hace un año la habían nombrado su sirvienta personal. La Rosadita alegremente comentó que Feline había crecido con ella y había sido como su hermana mayor, porque siempre estuvo ahí para apoyarla. La Peliverde le aseguró a la Rosadita que ella seguirá estando a su lado, pues con gusto la acompañará a Marineford. Feline en realidad no tiene palabras para describir cuánto disfruta estar al servicio de la prota, por lo que le dijo a Tiara que siempre podrá contar con ella, así que espera que lo siga haciendo. Estas palabras hicieron que Aqua notara que la verdecita era una excelente sirvienta. Así, la parejita siguió disfrutando de su tiempo junto a sus dos fieles escuderos. Por otro lado, la estúpida de Akari estaba aburrida, porque el príncipe Hard Knights hace rato que ni siquiera va a verla. La inmadura de Akari se pregunta por qué siempre tiene que ser Tiara, pues ella también quiere al príncipe Aqua, y se supone que ella es la prota del juego. Entonces fue en ese momento que se le ocurrió una idea. Volviendo con los tortolitos, Aqua llevó a la Rosadita a otro lugar del jardín, porque aunque no fue malo hablar con los demás, también quería un rato para que ellos dos puedan estar a solas. De esta manera, mientras el azulito estaba muy cerca de la prota, le confesó que él agradecía mucho que ella aceptara su propuesta, pero no quería que solo fuera de cara al público. Aqua sentía que casi habría obligado a Tiara a aceptar su propuesta. Entonces, ahora que ya estaban en privado, una vez más le propuso matrimonio a la Rosadita. Le preguntó que si ella quería ser su consorte. De inmediato, Tiara toda rojita aceptó, pues sería un placer ser su esposa. Entonces, el azulito al escuchar esto, la abrazó, y de la felicidad le confesó a la Rosadita que la amaba. Luego de esto, el príncipe también la besó, y Tiara, al estar en los brazos de la persona que amaba, pensó que ese era su primer beso de ensueño.
La cosa es que el azulito no pudo contenerse mucho, entonces también le dio besitos por toda la cara. Al terminar, él se disculpó con Tiara y le explicó que es que ella era tan adorable que no se pudo controlar. La rosadita se estaba muriendo de la vergüenza, pero aún así era muy feliz. De repente, su momento bonito y mágico fue interrumpido por una luz brillante, que probablemente era magia. Esto llamó la atención de todos, por lo que Tiara pensó que tal vez esta era la plegaria santa de la protagonista. Resulta que Plegaria Santa es una magia que solo una persona en el mundo puede usar. Su luz, que todo lo purifica, envuelve el reino, evita los desastres y trae la paz. Solo la protagonista del juego puede usar esta magia, pero a la rosadita ya se le había olvidado, porque como Akari nunca la había usado, ella supuso que no podía. Sin embargo, no entiende por qué la pelinegra está haciendo eso ahora. De inmediato, la luz dejó de brillar, por lo que Elliot y algunos guardias fueron a ver qué pasaba. Felin le dijo a Tiara que no se preocupara, pero a ella no le preocupaba eso. Lo que le preocupaba era que todas las naciones ansiaban el poder de la plegaria santa. No solo el reino de Lapislázuli, sino que el reino de Marineford también, y ellos harían lo que fuera para obtenerla. Por lo que su corazón comenzó a dudar por la posibilidad de que Aqua también quisiera el poder de la protagonista, y por ende la abandonara. La cosa es que de repente el azulito le prometió a Tiara que pasara lo que pasara, él la protegería. Poco después los tortolitos volvieron a tomar el té. Sin embargo, Tiara estaba preocupada porque el castillo no se había pronunciado y además tampoco sabía qué era lo que haría el príncipe Aqua cuando descubriera que Akari posee la plegaria santa. La rosadita sabía que si todo seguía como en la historia del juego, no debería pasar nada, porque el príncipe Aqua se había introducido en la secuela. No obstante, ella sigue preocupada de que el azulito se vaya con la pelinegra. En eso llegó un caballero informando que la luz que vieron hace un momento había sido el resultado de un equipo mágico defectuoso, por lo que se solicitaba que la rosadita volviese a casa hasta que el castillo diera por finalizada la investigación. La peliverde se alegró de que no fuese nada grave y Aqua decidió acompañar a su prometida de vuelta a casa. Sin embargo, Tiara Rose preferiría no regresar, pues quería ver qué rumbo tomaba el juego. Aún así, la rosadita solo esperaba que el azulito no tomara la mano de la protagonista y la dejara a ella abandonada. Poco después, Elliot le informó al príncipe que, para sorpresa de todos, Akari había aprendido a usar la plegaria santa. El príncipe quedó impactado, pues eso se le estaba convirtiendo en un problema, porque no había país que no deseara la plegaria santa, pues como sus beneficios son tan grandes, cualquier nación que la posea puede gozar de una paz total, y precisamente por eso sus usuarios suelen casarse con miembros de la realeza. Las familias reales se pelean por ellos. Sin embargo, Elliot sabía que era bastante probable que Lapislázuli hiciera que la chica se casara con el príncipe rubio para no perderla. El azulito sabía que tal vez eso iba a suceder, sin embargo, al menos ellos podían usar el poder de Marineford para intervenir, porque si ellos consiguen la plegaria santa, su nación prosperaría aún más. Aqua quiere tener la plegaria santa. Así, desde que la luz apareció en mitad del cielo, han pasado 10 días. Sin embargo, Tiara seguía sin escuchar nada sobre la plegaria santa. Y aunque ella sabe que de seguro su padre sabe algo porque es el primer ministro, ella no puede ir a preguntarle por algo que la familia real intenta ocultar. La rosadita no le puede decir a su padre que sabe sobre lo de la plegaria santa, y también está preocupada porque no ha visto al príncipe Aqua desde ese día. En eso, Felin le avisó a la prota que ya todo estaba preparado para partir a Marineford, por lo que podían ir cuando ella estuviese lista, y por supuesto la peliverde la acompañaría en todo momento. Sin embargo, lo malo es que ellas aún no saben cuándo van a partir, porque se suponía que el príncipe Aquasteed volvería a casa por esas fechas, pero aún no ha regresado. La rosadita ya sabía todo lo que su Med le había dicho, y lo peor es que para ella era frustrante no poder hacer nada mientras no sepa nada del azulito. Por otro lado, la estúpida Akari no entendía por qué Aqua aún no venía por ella, pues ella creía que cuando él viera la plegaria santa correría a sus brazos, él iría de inmediato, y así ella se iría para Marineford, se casarían y vivirían felices para siempre. Sin embargo, en este momento ya habían pasado 2 semanas, y nada de noticias de Aqua, pero en eso alguien golpeó la puerta de Akari. Volviendo con la rosadita, ella estaba haciendo unos postres porque el príncipe Aqua había ido a visitarla, por lo que suponía que por fin habían terminado de decidir los últimos detalles. Tiara se tranquilizaba a sí misma, pensando en que como su padre no le había dicho nada, de seguro el azulito no iría con malas noticias. La rosadita había hecho esos postres con la esperanza de que le gustaran a Aqua. En fin, poco después cuando el azulito llegó, se disculpó con Tiara por no haber podido ir mucho últimamente, pues todos los preparativos le habían quitado bastante tiempo. Sin embargo, Aqua estaba un poco extraño, y Tiara lo notó. Entonces el azulito de repente le contó que ya se había formalizado el compromiso de Akari. Esto dejó a Tiara fría, preguntándose con quién se había comprometido Akari. A la prota estaba que le daba un infarto, porque no le sorprendería que Aqua estuviera ocupado si estaba intentando apoderarse de la plegaria santa. La rosadita con miedo ya estaba pensando que una vez más sucedería. Ella se quedaría sola, pero esta vez no lo podría soportar. Ella no quería renunciar a Aqua. Enseguida el azulito aclaró que el compromiso que se había oficializado era el de Akari y el príncipe Harnett. Ellos dos ya estaban comprometidos. Tiara, al escuchar esto, sintió un alivio inmenso, y como se le aguaron los ojitos, le explicó a su novio que ella había alcanzado a pensar que él se comprometería con Akari, y por eso tuvo mucho miedo.
Aqua le aseguró a su novia que él no elegiría a nadie más que a ella y se disculpó con la Rosadita por haberla inquietado tanto. El Azulito no quería que su novia llorara, entonces le dio un besito en toda la lagrimita que le había salido y luego de decirle que la había echado mucho de menos, la besó. Tiara estaba muy feliz de que Aqua no hubiese elegido a Kari. Entonces, cuando ellos se separaron, el Azulito le prometió a la prota que la llevaría a Marineford y vivirían juntos por el resto de sus vidas. Así, él una vez más la besó, y ya en la noche, mientras la Rosadita dormía, fue despertada por una intensa luz. Resulta que de allí apareció Akari y le dijo a la prota que luego de pensarlo mucho llegó a la conclusión de que ella también había jugado a ese juego. La prota, al escuchar esto, de inmediato entendió que Akari era igual que ella, era una reencarnada. Como sea, la Pelinegra había llegado a esta conclusión porque Tiara era la única que no cuadraba con la historia del juego, y aunque todo lo demás iba según los eventos, el final fue muy diferente. La Rosadita trató de fingir que ella no entendía a lo que Akari se refería, pero con la Pelinegra no iba a funcionar eso. Akari confesó que ella planeaba ser feliz con el príncipe Harknights, pero cuando vio a Aqua, que era su favorito, no lo pudo creer. La Pelinegra en realidad planeaba conformarse con Harknights, su segundo favorito, pero obviamente, si tenía la oportunidad, quería entonces mejor casarse con Aqua. La Rosadita no supo qué responder, entonces esto le hizo saber a Akari que ella no sabía nada sobre la historia de la secuela y sobre la adorable protagonista de Marineford. Tiara, al verse descubierta, le explicó a Akari que ella en efecto había renacido en ese mundo, sin embargo, nunca pudo jugar la secuela del juego. La Pelinegra, al saber esto, casi le da un infarto y hasta sintió pena por Tiara, porque ella se había perdido el mejor juego Otome de todos los tiempos, porque aunque el príncipe rubio es bueno, el príncipe Aqua es muchísimo mejor en la secuela. La segunda prota se llamaba Isilia, la hija de un duque de Marineford. Y es que según la historia del juego, cuando el Azulito ya estaba harto de la prometida que le había impuesto el estado, él conocía a la segunda protagonista en la playa. La escena donde él e Isilia se conocen era tan hermosa que Akari la rejugó cientos de veces. En fin, la Pelinegra, volviendo a ser malvada, le pidió a Tiara que rompiera con Aqua, pues ella sabe usar plegaria santa, y si va y se lo dice al Azulito, de seguro él se casaría con ella. De inmediato la prota se negó, y Akari le preguntó por qué, si ella lo quería mucho más y había rejugado su ruta 1.000.000 de veces, pero la Rosadita le contestó que el príncipe Aqua era una persona real, no era ningún juego. Además, el hecho de que ella pensara así iba en contra de todos los deseos del príncipe Aquastid. La desgraciada Pelinegra le dijo a Tiara que el Azulito, como príncipe heredero que es, obvio la iba a querer en cuanto él se enterara de su plegaria santa, pero antes de eso ella tenía que crear un escenario en el que Tiara resultara herida y se cancelara su compromiso. Así, Akari, con su magia, lastimó la mejilla de la prota, pero antes de desatar un ataque real, le dijo que podía estar tranquila, porque solo la pondría a dormir por un tiempo. La Rosadita le aseguró a la Pelinegra que ella no se saldría con la suya, pero Akari era la protagonista, y haga lo que haga siempre tendría su final feliz. Así, la desgraciada Pelinegra iba a electrocutar a la prota, pero antes de que su ataque llegara a Tiara, ella fue protegida con una magia azul, y enseguida apareció Aqua, alegrándose de que había llegado a tiempo. O al menos eso era lo que pensaba, porque rápidamente se percató de que la mejilla de su amada estaba herida. De inmediato entró el papá de la prota, entonces Aqua le pidió a Akari una explicación. La chica, tratándose de defender, le dijo al Azulito que ella había aprendido plegaria santa. Sin embargo, la obligarían a casarse con el príncipe Harknights, por lo que ella solo quería que él la salvara, que el Azulito la llevara a Marineford. El marqués Clementil le dijo a la Pelinegra que no tenía derecho, pues se supone que llamaba al príncipe rubio, pero ella le pidió al marqués que no se metiera, y le preguntó al Azulito que si acaso él no quería tener el poder de la plegaria santa para que su reino prosperara. La Rosadita, en un juego, se aferró a Aqua y le dijo que no quería perderlo. Entonces el Azulito le aclaró a la estúpida de Akari que él ya sabía que ella tenía la plegaria santa. Sin embargo, ella no debía subestimarlo, pues él podía hacer que su reino prosperara sin tener que recurrir a su poder. De esta manera, el Azulito declaró que él no necesitaba a Akari y a la única que quería era a Tiara. De esta manera, ella rápidamente fue capturada, y por su parte, Aqua se alegraba mucho de que su amada estuviese bien. Como el príncipe estaba cargando a la Rosadita, ella ya se estaba penando, pero él le pidió a Tiara que se quedaran así un momento más, porque después de todo lo que ella había pasado, quería consentirla un poquito más. Así, la prota, bien acomodada en el pecho de su amado, le agradeció por haber ido a ayudarla. Días después, la estúpida Pelinegra seguía presa, pero no se podía quejar, porque su castigo fue bastante leve gracias a que Tiara intervino por ella. A pesar de esto, vemos que la Pelinegra no puede usar mucho su magia, porque el cuarto donde ella estaba diseñado para reducir su magia al mínimo. Akari pensaba que si ese fuera un juego Otome, de seguro un príncipe iría a salvarla, pero en realidad ese sí es un juego Otome, por lo que le da más rabia que no llegue nadie. En eso, el rubiecito Harknights llegó y le dijo a Akari que ellos se iban a casar. La chica muy alegremente aceptó esto, cosa que lo dejó un poco desubicado, pues se decía que ella sentía algo por el príncipe Aqua. La Pelinegra pensaba que, por supuesto, Aquastid era su favorito, pero a ella también le gustaba el príncipe Harknights. De esta manera, Akari le confesó al rubio que a ella le gustaba a él. La Pelinegra sabía que los demás la podían llamar una descarada, pero es que a ella le gustaba todo lo relacionado con el mundo de ese juego Otome. Harknights, al escuchar que él le gustaba a Akari, se sintió aliviado, por lo que decidió retirarse solo por ese día.
Días después, los dos tortolitos ya estaban por partir, por lo que los padres de Tiara le pidieron a Aqua que cuidara de su hija. El azulito les juró que haría a la prota feliz, pues él ya era el príncipe más feliz del mundo, teniéndola a ella a su lado. La rosadita le dijo a su novio que ella también era muy feliz, por lo que los padres de la prota no pudieron evitar reír, ya que la parejita destilaba miel. En eso, ya todo estuvo listo para partir. Entonces, la rosadita le aseguró a sus padres que después de que ella se preparara para la boda, regresaría brevemente para su fiesta de debutante y les traería muchísimos recuerdos de Marineford. Ellos obviamente estarían esperando a que su hijita regresara, por lo que le pidieron a la rosadita que no cometiera ninguna locura. De esta manera, ellos se despidieron, y cuando Tiara arrancó en el carruaje, su padre no pudo evitar llorar. Por su parte, a Tiara le latía muy fuerte el corazón, y como sabía que en Marineford habían hadas, esperaba que ellas le dieran su bendición. Sin embargo, Aqua estaba seguro de ello. De repente, la prota quiso que su novio la consintiera, pero aunque le daba penita, ella se recostó contra él. De inmediato, el azulito se arrunchó con ella y pensó que su novia no podía ser más adorable. La cosa es que el momento fue interrumpido porque apareció una carta de la nada. Resulta que esta procedía de Akari, y como parecía sospechoso, Aqua la leyó primero. Allí la peli negra admitía que esa carta era el hechizo más poderoso que podía usar en la Torre Blanca, pero dejando esto de lado, ella le prometió a Tiara que haría todo lo posible por ser feliz junto con el príncipe Hardknight, por lo que ella también debía encontrar la felicidad. La rosadita se puso muy feliz al saber esto, y cuando tomó la carta, se dio cuenta que al final había una nota escrita en japonés, la cual decía que si ella perdía contra la segunda prota, no se lo perdonaría. Así la prota decidió conservar la carta, para que si alguna vez se sentía decaída, la miraría para animarse, pues al fin y al cabo la rosadita no pensaba perder contra una protagonista que aún no ha visto. En eso de repente vemos a dos hombres flotando en el aire, deseando ver qué clase de chica había traído el príncipe Aquastid. Rápidamente se nos explica que el reino de Marineford es el hogar de un rey humano y 3 reyes féricos. Gracias al rey de las hadas del bosque, la tierra es fértil y muy fructífera. Gracias al rey de las hadas del cielo, el aire es puro y nunca falta la lluvia. Y gracias al rey de las hadas del mar, cosas como corales, perlas y peces abundan, lo que traen prosperidad al reino. La familia real de Marineford es amada por las hadas y recibe su bendición, por lo que el poder de ellas es vital para sostener el reino. Como sea, la rosadita debía pasar un año preparándose para el matrimonio, pero aunque estaba muy emocionada de llegar a la tierra natal del azulito, le entristece un poco dejar su país y sabe que de vez en cuando lo va a echar de menos. Aún así, a pesar de ello, Tiara está segura de que ella y Aqua serán muy felices. El azulito le pidió a la prota que si algo le preocupaba se lo dijera enseguida, pero sabía que si ella le decía que quería volver a su casa, él no sería capaz de dejarla ir. En fin, mientras los tortolitos coqueteaban, rápidamente ellos llegaron a la frontera. Lo curioso era que del lado de Lapislázuli se veían rosas flotando en el cielo, pero del lado de Marineford la decoración era diferente y se veían más como si fueran burbujas. La prota estaba muy impresionada con todo esto, pero lo que más le impactó fue que por primera vez conoció el mar. La rosadita fascinada rápidamente se acercó y enseguida aparecieron 3 pequeñas hadas, quienes le dieron la bienvenida a Aqua y a Elliot. Tiara también quería ser amiga de ellos, por lo que se acercó para que se pudieran conocer mejor, pero las 3 hadas le dijeron a la rosadita que la odiaban y que les daba asco. Tiara quedó helada, sin embargo su amorcito le explicó que las hadas eran caprichosas. Felín le reforzó esta idea a la rosadita, pero de repente las hadas mencionaron que la peliverde esa sí les caía bien. Felín no podía entender por qué, si la prota era mucho más digna de la atención de las hadas que ella. A pesar de que la rosadita le entristecía no caerle bien a las hadas, le dijo a su maid que no tenía que preocuparse, pero el azulito de repente le dijo a su amada que debía tomarse su tiempo. Es más, él se alegraba de que las hadas no la hayan alejado de él. En eso del agua emergió una chica de cabello azul, y esta era Isilia Perlant, la segunda prota del juego. La rosadita de inmediato la reconoció, por lo que le había dicho a Akari. Pero en fin, la azulita le dio la bienvenida al príncipe Aquastid y se presentó con la desconocida, es decir, con Tiara. El azulito de inmediato dejó en claro que la prota era su prometida, y luego que la rosadita también se presentara, le explicó que la familia Perlant se encargaba de proteger el mar, por lo que a Isilia se le daba muy bien criar peces, corales y otras criaturas marinas, y debido a eso, ella siempre le ayudaba en el trabajo a Aqua. La azulita le prometió al príncipe seguirse esforzando para hacerle de utilidad, y le dijo que no dudara en visitarlos, pues siempre era un placer recibirlo. Por su parte, la rosadita pensaba que tal vez era posible que ella volviese a ser la villana en la secuela, pero la realidad es que su existencia es una irregularidad total, por lo que también había una probabilidad de que ella se encontrara totalmente fuera de la historia, y en ese caso otra vez se quedaría sola. Estos pensamientos abrumaron a Tiara, por lo que se retiró con la excusa de ir a descansar al carruaje, pero en realidad ella fue a aclarar sus pensamientos debajo de un árbol, pues no esperaba que la protagonista apareciera tan pronto, y el miedo de que podía perder a Aqua la invadía. Ella no sabía qué hacer o qué cara poner cuando volviese. Es más, ella tal vez no podría mostrarse alegre cuando volviera con Aqua, y eso era un problema. De repente, ahí sí le aparecieron unas haditas del bosque y le preguntaron a la prota que cómo se llamaba. Entonces ella les contestó que Tiara, y las haditas, muy felices, comentaron que les caía súper bien la prota.
Elliot quedó impresionado porque a las hadas del bosque no les solía gustar la gente, pero de la nada le dieron la bendición a la Rosadita. Resulta que Elliot había seguido a Tiara a una distancia prudencial para protegerla, por lo que le preguntó a la Rosadita que si tenía algún problema, pero ella le aseguró que no. Las haditas, dándose cuenta que la prota estaba un poquito triste, le trajeron una flor muy rica bendecida por las hadas y se le hicieron comer. En fin, cuando la Rosadita volvió, Aqua había estado muy preocupado por ella. Entonces Tiara le prometió que la próxima vez que se fuera a ir a algún sitio, lo llevaría también. De inmediato, Philin también le ofreció unos dulcecitos a Tiara, por lo que ella pensó que tenía mucha suerte, por lo que en lugar de temerle a la protagonista, debería valorar a las personas maravillosas que la apoyaban. En fin, ya al atardecer, los tortolitos estaban en el castillo de Marineford y Aqua le explicó a su noviecita que celebrarían una fiesta en su honor en 3 días, por lo que va a elegir un vestido para ella, y por supuesto esperaba que se lo pusiera. La Rosadita, al saber esto, se puso muy feliz, pero como ella había sonreído tan brillantemente, Aqua casi no pudo resistirse a lo adorable que ella era y se acercó mucho a la prota, pero se contuvo para no llenarla de besitos por todos lados. Al azulito se le estaba haciendo muy difícil resistirse, y lo peor era que quedaba un año para que se casaran. Eso era demasiado tiempo para el pobre príncipe, pues él quería casarse ahora mismo con su novia. La Rosadita, siendo una dama, le recordó a Aqua que cuando acabara su formación matrimonial podría ayudarlo como esposa, por lo que solo tenía que esperar un poco más. Aqua ya lo sabía, pero al menos para calmar su sed por ahora, le dio un besito a Tiara. Llegado el día de la celebración, Philin peinó a la Rosadita al estilo de moda de Marineford y le había quedado muy bonito, pero ahora tenían un problema, y era elegir cuál accesorio iba a utilizar Tiara, porque la peliverde quería que fuera uno especial para la ocasión. Las sirvientas le sugirieron que podían usar unas rosas del jardín del castillo que ellas habían recogido, pues esas flores eran nativas de Marineford. A la prota le pareció el accesorio ideal, sin embargo, quería una rosa de color azul oscuro, al igual que el cabello de su chiquistriquis. A Philin le pareció una idea maravillosa, pero lo malo es que en esa época del año no habían flores azules. La Rosadita se puso un poquito triste, pero de repente las flores se tornaron de color azul, y eso había sido un regalo de las hadas del bosque, pues Tiara es la única en todo el reino que ha recibido la bendición de dichas hadas. Ya en el banquete, luego de que los dos prometidos bailaran como nunca, Aqua le dijo a Tiara que sus rosas azules eran muy hermosas, y como eran del mismo color de su cabello, eso lo hacía pensar que la Rosadita era solo de él. En fin, en ese momento, Tiara conoce a los reyes, Sotiris Marineford, el rey, y Lavina Marineford, la reina. Para los soberanos era un placer tener una joven tan encantadora como la prota con ellos. Entonces, Tiara, sintiéndose honrada con sus palabras, les prometió que ese año se centraría en sus estudios para poder servir de ayuda al príncipe Aquastit, pues esta vez, pase lo que pase, no va a huir. Enseguida, Isilia felicitó a los novios por su compromiso y mencionó que a ella le encantaría ser amiga de la Rosadita, por lo que le pidió que algún día fuera de visita a su casa. Aqua le contó a la prota que la casa de Isilia se encontraba junto al mar más lejano de Marineford, por lo que muy probablemente le guste. La Rosadita obviamente no tuvo más opción que aceptar y mencionó que le encantaría ir, pero dentro de su mente estaba renegando porque ella no quería relacionarse con Isilia. Días después, la prota, cumpliendo con lo prometido, iba de camino a ver a Isilia, en compañía de Philin y de Tarmo, un chico peliblanco que ahora era la guardia personal de Tiara Rose. Cuando la prota llegó, la azulita le agradeció por haber ido y rápidamente le mostró el jardín. En medio de este había una fuente, pero no era una cualquiera, porque era de agua salada y adentro habían peces. Los pececitos que la azulita tiene eran de una especie única que solo habita en el océano de ella. La prota, al saber esto, pensó que, como se esperaba la protagonista, Isilia tiene una historia muy detallada. En fin, la cosa es que la Rosadita aún seguía maravillada con el mar. Entonces Isilia dijo que si quería podían meterse. La Rosadita quedó tipo como así. Entonces la azulita le pidió que no la malentendiera y le explicó que como las hadas del mar la habían bendecido, ella tenía el poder de respirar bajo el agua, por lo que Isilia podía recubrir a la prota de una capa de aire para que pudiera entrar al agua sin mojarse. La Rosadita, al escuchar esto, se preguntó si tendría alguna oportunidad contra una protagonista tan amable y adorada por las hadas. En fin, la azulita sabía por medio de su padre que Tiara había conocido a Aquastit en la academia, por lo que un poquito emocionada les dijo que era maravilloso que ellos se casasen por amor. La prota no entendió muy bien esto, pero aún así le dijo a la azulita que ella era una chica maravillosa, por lo que todos a su alrededor debían prestarle atención. Para Isilia esto no era así, pues ella había dejado los detalles de su compromiso en manos de su padre. Ella simplemente era feliz junto al mar, y aunque le da vergüenza admitirlo, ella nunca se ha enamorado. A la Rosadita le costaba creer esto, incluso llegó a pensar que tal vez Isilia mentía, pues no entendía cómo alguien podía ser tan puro, dulce y sincero. Poco después las chicas fueron a entrar al agua. Entonces Isilia le pidió a las hadas el poder de concederles la bendición de caminar por las profundidades azules. Así, una burbuja de aire se hizo alrededor de ellas y de inmediato comenzaron a explorar el mar. Los peces que habían por allí no huían de los humanos, porque como Isilia bajaba al fondo del mar todos los días, ella ya se había hecho amiga de los peces. La azulita en realidad parecía una diosa del mar, pero dejando esto de lado, la Rosadita jamás pensó caminar bajo el agua, lo que sí le hacía algo maravilloso, pues había todo un mundo diferente y bello que ella no conocía.
La azulita estaba feliz de que Tiara se divirtiera. Sin embargo, decidió subir primero para preparar un té caliente. La prota iba a ir con Isilia, pero ella le aseguró que no era necesario y la dejó allí para que se divirtiera un poco más. Para la rosadita, la azulita parecía ser una buena persona. Sin embargo, ella seguía desconfiando. Pero aún así, el lugar donde estaba era precioso y se alegraba de haber ido. Poco después, la rosadita salió a la superficie y vio a lo lejos que Aqua estaba hablando con Isilia, por lo que su inseguridad atacó. Y de inmediato, ella vio como el azulito ponía su mano en la cara de Isilia. La prota rápidamente se hundió, mientras se preguntaba por qué. Si acaso era la influencia del juego, o si acaso ella había interferido en la relación de esos dos. De repente, ella recordó que había decidido dejar de huir. Entonces salió del mar con la convicción de decir lo que sentía. Aqua, al ver a la rosadita, le dijo que la había ido a buscar, pero ella, toda rojita, se armó de valor, le tomó la mano al azulito y le dijo que no quería que la dejara sola. De esta manera, él abrazó a su novia, e Isilia quedó bastante impresionada. Días después, Tarmo llevó a la prota a conocer el castillo, mientras que Aqua hablaba con Isilia como siempre, asuntos de gobierno, obviamente. Pero Tiara se preguntaba por qué ellos dos tenían que hablar en la terraza, si el azulito le había dicho que él hoy pasaría todo el día en su despacho. La cosa es que enseguida Aqua ya estaba volviendo a la oficina, por lo que la prota decidió dejar de darle vueltas al asunto. Así, la prota, en compañía de Tarmo, fue al bosque que estaba detrás del castillo y allí se encontró con las hadas del bosque. Y como ella había llevado galletas, les dio algunas a las haditas. Ellas estaban felices porque las galletas eran deliciosas, pero de repente las hadas guiaron a la prota a una entrada secreta. Así, la rosadita terminó en una especie de castillo, conociendo a un chico peliverde, el cual muy probablemente era el rey de las hadas del bosque. Rápidamente nos enteramos que el nombre de él es Kate, y cuando vio que la prota se presentó muy educadamente ante él, mencionó que la rosadita tenía un alma muy inusual, pues era algo inestable pero también hermosa, y además Tiara olía muy bien. La prota, al escuchar esto, le dijo al rey Kate que tal vez ese rico olor eran de sus galletas. Sin embargo, el verdecito le pidió a Tiara que lo llamara por su nombre a secas. Ella no quería hacerlo y hasta intentó poner peros, pero el rey no lo permitió. En fin, cuando el verdecito probó las galletas de Tiara, se dio cuenta que estas contenían la magia de ella. Y aunque no es muy poderosa, a la prota le gusta incorporarla a sus dulces, por lo que estaba algo feliz de que su comida le gustara al rey. Kate le explicó a la rosadita que, a diferencia de los humanos, las hadas son libres y se llaman unos a otros como se les da la gana, y por eso él permite que ella los llame solo por su nombre. La rosadita, al saber esto, deseó que ella también pudiese vivir libre como las hadas, porque lo quiera o no, muchas cosas ataban a los humanos. Rápidamente, Kate acarició la cabecita de la rosadita y le dijo que no se preocupara, porque si alguna vez a ella le pasaba algo, podía contar con su fuerza. Por otro lado, vemos que el azulito fue a visitar a Isilia y de paso le agradeció a la chica por siempre haber estado a su lado para ayudarlo. La cosa es que Elliot sabe que es algo raro que el príncipe recurra a la azulita cuando no se trata de trabajo, pues esta vez Aqua había ido con Isilia porque quería darle a Tiara el mejor regalo que pudiera, pues incluso él mismo se desveló haciendo el diseño del accesorio que le iba a dar a la rosadita. Isilia mencionó que tenía un poquito de envidia de la prota porque se notaba que Aqua la quería mucho. La cosa es que de repente Tarmo interrumpió la conversación. Volviendo con la rosadita, ella le estaba explicando a Kate que aún no sabía si sería la reina, porque eso no estaba decidido. Así que en ese momento solo era la prometida del príncipe. El verdecito no entendía por qué los humanos siempre eran tan complicados. Sin embargo, aún así le preguntó a Tiara cómo era el príncipe Aqua. Entonces ella le contó que el azulito era muy amable y contaba con el apoyo incondicional de su gente, por lo que la rosadita no se siente merecedora de un hombre tan maravilloso. De repente, la prota se dio cuenta que ya debería ser tarde, por lo que le preguntó a Kate dónde quedaba la salida. Sin embargo, él la tomó de la cintura y se teletransportó con ella. Así, ambos aparecieron en el cuarto de Tiara, lo que dejó a la chica un poco impresionada, pero no se podía esperar menos del rey de las hadas del bosque. De inmediato llegó el azulito buscándola, y al ver que ella estaba con un extraño, lo amenazó con su espada y le pidió que se alejara de Tiara. Pero el verdecito, al ver a Aqua, le dijo a la prota que ella estaría mejor con él. Enseguida la rosadita le pidió al rey de las hadas que parara. Entonces el príncipe, al ver que había amenazado a un rey férico, se arrodilló y le pidió perdón. Como Kate estaba de buen humor, le concedió su perdón a Aqua. Entonces el azulito de inmediato tomó a la prota y le dijo a Kate que no era muy apropiado de un rey como él acercársele tanto a su prometida. El verdecito, bromeando, le dijo a Tiara que se veía que Aqua la quería mucho. Sin embargo, ella le contestó que ese malentendido era culpa suya y se dirigió a él como Kate a secas. Aqua de inmediato se percató de esto, sin embargo no dijo nada. Entonces el verdecito decidió retirarse por ese momento y antes de despedirse le besó la mano a la rosadita y le dijo que cuando tuviera problemas no dudara en llamarlo, pues él la ayudaría a cambio de galletas. De esta manera los tortolitos quedaron solos. Entonces Aqua alzó a la prota y le dijo que Tarmo ya le había contado que las hadas del bosque la habían llevado con el rey. De inmediato, la rosadita se disculpó con su novio, pues él podría estar molesto, pero Aqua le dijo que él no se molestaría por algo así, y rápidamente le mordió la oreja a la prota.
Enseguida, él le confesó que, a decir verdad, él estaba un poquito celoso porque ella no lo llamaba por su nombre, a diferencia del peliverde. La prota toda rojita entendió que el azulito quería que ella hiciera lo mismo con él. Entonces, un poco nerviosa, llamó al príncipe por su nombre, cosa que hizo a Aqua muy feliz. Días después, la maestra de Tiara había terminado sus lecciones por hoy y obviamente no dudó en elogiarla, porque la rosadita era tan aplicada que completó el trabajo de 6 meses en uno solo. Así que a la prota solo le queda una semana de clases sobre hadas y ellas habrían terminado. Aqua estaba muy feliz de saber esto, entonces le dijo a la rosadita que él quería que ella viera su trabajo de cerca, para que lo entendiera. La prota no sabía si debía aceptar, pues ella solo era la prometida del azulito y sabía muy poco sobre los asuntos del reino. No obstante, para Aqua ese no era ningún problema, porque muy probablemente ni cuando Tiara se convirtiese en reina tendría que involucrarse mucho en el trabajo de él. Pero él piensa que no está de más que la rosadita lo conozca. Así ella le prometió a sus chiquistriquis hacer lo que pudiera para hacerle de utilidad. De esta manera, la rosadita se la pasó estudiando, pero aunque investigó bastante, ella aún no encontraba algo que pudiera hacer para ayudarle a Aqua. Y lo que más le entristecía era que Isilia fuera tanto a la oficina del azulito, aunque se tratase de trabajo. A pesar de que ella solo tiene 14 años, ya realiza trabajos muy importantes, mientras que ella aún no ha encontrado cómo serle de utilidad al azulito. Al día siguiente, mientras la prota hacía sus galletitas, las hadas del bosque le trajeron nueces y flores, porque resulta que las flores de las hadas del bosque eran comestibles, y no solo comestibles, eran deliciosas y dulces. Así ella con estos ingredientes hizo galletas y postres y se la llevó a su noviecito y a Isilia. De esta manera ellos se tomaron un descanso del trabajo, y mientras comían los postrecitos de la prota, estuvieron de acuerdo que estaban exquisitos. La rosadita estaba bastante feliz de que a ellos les gustara, pero en eso llegó una maid con un pastel de fresa que Isilia había encargado, pues esa era la última receta del chef familiar. Y como ella se había enterado que ese día Tiara iba a ir, quería ofrecerle algo dulce, pero ahora se da cuenta que fue un poco inoportuno. Tiara le dijo a Isilia que no se preocupara, pues era un pastel hermoso y además a ella le encantaban los dulces. De repente, el azulito mencionó que la prota se ve tan feliz cuando come dulces que hasta podría mirarla por siempre. Entonces, Isilia prometió traer más para la próxima vez. La cosa es que en eso, Elliot metió la pata y le preguntó a Aqua que cuál pastel prefería. El azulito no sabía qué responder, pero de inmediato apareció Kate y sin dudarlo, dijo que obviamente el pastel de Tiara sabía mejor. Eso ni siquiera se debía pensar. De esta manera, el rey de las hadas se lamió la crema y le dijo a Tiara que volvería a comer más tarde. De inmediato, Aqua le recordó a Kate que no debía tocar a su prometida. Sin embargo, el verdecito no contestó nada y desapareció. Ya en la noche, el azulito seguía comiendo el pastel de Tiara, lo cual era un poco extraño, porque los postres nunca han sido el punto fuerte de Aqua. A decir verdad, el príncipe, cuando Elliot lo puso a escoger entre ambos pasteles, no escogió el de Tiara de una vez porque necesitaba mantener a Isilia de buen humor, sobre todo mientras está en el castillo, porque si la peli azul está de mal humor, las hadas marinas lo sentirán y los mares se enfurecerán. Pero cuando ella está contenta y tranquila, los mares comparten su abundancia. Por otro lado, vemos que mientras la rosadita estaba durmiendo, recordó que antes de que ella muriera, la única imagen que revelaron fue una de Aqua empapado, la cual pertenecía a un evento del juego, en el cual el azulito se caía al agua mientras estaba en una cita con Isilia. Este era un evento donde él mejoraba su relación con la heroína. Y ahora pensaba que su novio se veía muy apuesto, pero lo importante es que ya no sabe cuándo sucederá dicho evento. Sin embargo, a Tiara le debería bastar con alejar a Aqua del mar, para que así el evento no ocurriera. La cosa es que al día siguiente, el azulito tendría que ir a inspeccionar el mar con Isilia, pues había surgido una nueva especie de coral. Tiara, al saber esto, se puso súper triste y Aqua lo notó. Entonces, él le dijo a su amorcito que si algo le preocupaba o le molestaba, podía decírselo. La rosadita no quería importunarlo, pues era un asunto oficial y un capricho de ella no debería detenerlo. De inmediato, el azulito comenzó a tocar con sus dedos los labios de la prota y le dijo que no pararía hasta que le dijera qué era lo que le incomodaba. Entonces ella le confesó que no quería que él fuera. De inmediato, Aqua estuvo de acuerdo y en su lugar decidió mandar a Elliot para la inspección, porque después de todo, Tiara era lo más importante para él. De esta manera, el príncipe Aquastead le contó a la azulita que su asistente iría en su lugar, por lo que fueron a buscar a Elliot. La cosa es que en el camino había un jardín de rosas y el azulito le permitió a ambas chicas, a su novia y a Isilia, que tomaran la flor que ellas quisieran. Pero cuando la azulita estaba viendo una hermosa rosa blanca que combinaría con el color de cabello de la prota, ella perdió el equilibrio y casi cae a la fuente, si no es porque el azulito la salva. De esta manera, Aquastead terminó empapado y la rosadita se dio cuenta que tal vez el poder de los eventos del juego era inevitable. La prota no podía creer, entonces le era imposible cambiar el curso del juego, y así salió huyendo de la escena. Cuando ella llegó a su cuarto se sintió mal por haber huido, cuando había dicho que no lo volvería a hacer, pero estaba muy preocupada preguntándose si aún le pertenecía el corazón del príncipe Aqua.
La Rosadita ya casi estaba llorando e intentaba autotranquilizarse cuando de repente una mano cubrió sus ojos y resultó ser el verdecito. Kate le preguntó a la prota que si Aqua la había hecho llorar, pero ella le dijo que no era así. La cosa es que de todas maneras el corazón de la Rosadita estaba llorando, entonces él decidió llevarse a la prota. En eso entró Aqua a la habitación y lo único que vio fueron los pétalos que indicaban que el rey férico estuvo allí. Volviendo con la prota, ella le reclamó a Kate que qué estaba haciendo. Sin embargo, él rápidamente sacó una cama de girasol y le dijo que descansara. Tiara le dijo al verdecito que ella podía descansar en su cuarto, pero el rey, usando el argumento de que las hadas eran caprichosas, con su magia puso a la prota a dormir. En eso vemos que Kate considera a los humanos un fastidio, pero a las hadas marinas también, porque ellas se encariñaban demasiado. Y hace unos siglos, la última vez que la chica con la que se encapricharon tuvo problemas, el océano se tiñó de rojo, los peces desaparecieron y el coral se marchitó. Volviendo al castillo, todo el mundo estaba como loco buscando a Tiara, pero no la encontraban por ningún lado. Entonces el azulito tomó medidas desesperadas y fue a revisar los textos prohibidos de la familia real, pues ellos eran los únicos que les podría decir el paradero del rey férico. Pero el problema era que habían muchos registros del mar y ninguno del bosque. De repente, él encontró una pista que decía el camino al trono del rey férico del bosque comenzaba en el castillo, lo que quería decir que todo empezaba por la cámara de la reina, pero no entendía por qué necesito en específico. En eso al azulito se le apareció Kate y le dijo que, aunque no era su intención, ahora cambió de parecer y él piensa quedarse con Tiara. De inmediato, Aqua quiso detenerlo, pero el verdecito desapareció. En fin, poco después se nos cuenta que el camino al hogar del rey de las hadas del bosque es algo que solo conocía la realeza de Marineford. Este era un rayo de esperanza que uno de los amores del rey dejó a sus descendientes, y Aqua estaba de pie justo enfrente de ese camino. El azulito quería dejar a Elliot, pero él como su asistente no iba a permitir que el príncipe fuera solo, pues aunque Aqua es un hombre tranquilo, cuando se trata de Tiara, las cosas cambian. De esta manera, juntos se pusieron en marcha, andando por el camino que los llevaría hasta el rey de las hadas. Pero debido a que este era un sendero mágico, Elliot no ha podido inspeccionar los alrededores. De repente, el azulito pisó una trampa. Sin embargo, afortunadamente fue rápido para esquivarla. De inmediato, Aqua entendió que de seguro el rey Kate no deseaba que ellos llegasen más lejos, pues él ya le dejó muy claro que pensaba quedarse a la Rosadita. Aún así, el azulito sigue avanzando, porque le daba igual lo peligroso que fuera el sendero. Él iba a encontrar a Tiara lo antes posible. De repente, el camino se cerró ante ellos, y algunas lianas intentaron atrapar al príncipe, pero gracias a su destreza y a Elliot, pudo evitarlo. En eso vemos que unas espinas se dirigieron para herir a Elliot. No obstante, Aqua lo salvó, y de inmediato usó su magia de viento para abrirse paso mientras pensaba en su amada. Cambiando de escena, Tiara había acabado de despertar, y las hadas del bosque, súper amables y adorables, le llevaron una manzanita para que comiera. La Rosadita sabía que debía volver cuanto antes al castillo, pero la cosa es que Kate no andaba por ahí, y encima las hadas del bosque querían jugar con Tiara. La prota les explicó que no tendría ningún problema en jugar con ellas, pero en ese momento necesitaba volver al castillo. Sin embargo, las haditas, como si no le escucharan, comenzaron a traerle un montón de fruta a la Rosadita, pero fue tanta cantidad que Tiara les tuvo que decir que ya estaba llena. En fin, a pesar de que la Rosadita se sentía cómoda y tranquila ahí, ella sabía que debía volver a casa, así que le preguntó a las haditas cómo podía regresar. Ellas le indicaron el camino, pero terminaron llevándola hacia la cocina, porque el rey había preparado ese espacio solo para ella. De inmediato, las haditas le mostraron a la prota que tenían todo tipo de flores, dulces, saladas y algunas hasta picantes. Y ahora, descubriendo que las hadas usaban flores y frutos secos como condimentos, no pudo resistirse a probarlos y se dio cuenta que las flores rojas eran como el azúcar, las azules como la sal, las rojas picaban y las amarillas se usaban como pimienta. La prota con todo eso podía preparar hasta una sopa. Entonces, las haditas le pidieron a la Rosadita que les preparara algunos dulces. Tiara sabía que su prioridad era volver con el príncipe Aquasteed, pero al ver que las haditas hicieron puchero y le prometieron que la ayudarían a salir de ahí cuando comieran algunos dulces, ella decidió hacerlo. De esta manera, la Rosadita comenzó a cocinar con un poco de curiosidad, porque como no eran los ingredientes que ella normalmente usaba, estaba deseando descubrir a qué sabían. A ella, en realidad, le encantaría tener esos condimentos en el castillo, pero no había manera de que ella se los pidiera al hombre que la secuestró. En fin, cuando ya estuvieron los cupcakes, ella los decoró con una florecita rosada. Y ahora que las hadas ya estaban felices comiendo su postrecito, ellas guiaron a la prota a la salida. O al menos eso era lo que la prota pensaba, porque terminaron llevándola a la sala del trono. Allí no estaba Kate, solo un trono vacío, que se sentía muy solitario. En ese momento, la prota ya se desesperó un poquito, porque tenía que volver ya y era muy probable que Aqua estuviese preocupado por ella. Además, él la vio con Kate y sabe que si en su lugar ella lo hubiese visto con otra chica, habría sentido celos y obviamente no quiere malentendidos entre ellos. De repente, las haditas le preguntaron a Tiara que quién era Aqua. Entonces ella les explicó que era su prometido. Era el chico al que amaba mucho.
El azulito era el chico que le ha demostrado su amor una y otra vez. La cosa es que aunque Tiara sabe esto, entiende que el poder de un juego tome sigue siendo terrorífico. En eso apareció Kate, mencionando que no entendía a los humanos en absoluto, y de la nada alzó a la rosadita, y cuando él se sentó en el trono, la puso ella encima de sus piernas. Enseguida, Tiara le reclamó al verdecito y le pidió que parara, pues ella quería regresar al castillo para no importunar aún más al príncipe Aqua. Ella no quería ser una carga para él. Kate la entendía, pero sabía que el mero hecho de que las hadas del bosque adoraran a la rosadita significaba que ella no era una carga, sino que contribuía mucho al reino. Con esto en mente, el rey solo pudo mencionar que los humanos daban muchos problemas y eran muy complicados. Entonces, él le dijo a la rosadita que para que se cumpliera su deseo solo tenía que esperar un poquito más. De inmediato, Aqua llegó y le pidió al verdecito que soltara a la prota, porque si no lo hacía, él se la llevaría por la fuerza. La rosadita, por su parte, pensaba que no podía dejar que un rey humano y un rey férico pelearan por ella. Entonces le pidió a Aqua que no lo hiciera. Sin embargo, él estaba decidido a no perdonar a nadie que hubiese tocado a la prota. El verdecito le dijo a Aqua que él tenía a su alcance a la mujer que quisiera, pero el príncipe solo necesitaba de una, y esa era Tiara. Kate le contestó que no lo hiciera reír, pues la rosadita nunca se había sentido segura junto a él, y eso es su culpa. A pesar de todo lo que le dijo el rey, Aqua no iba a renunciar a Tiara, entonces ella le dijo a Kate que ella se detuviera. Sin embargo, él le pidió que no se metiera en una pelea de hombres. De esta manera, el verdecito se plantó enfrente de Aqua y le preguntó que si de verdad pensaba que un simple mortal podía vencer a un rey férico. Pero por muy complicado que fuese, el azulito no iba a perder, pues un rey debe ser fuerte para proteger su reino y a todos los que le importan. De esta manera, Aqua comenzó a atacar a Kate, y aunque él era bastante bueno en artes marciales como los antiguos reyes, el verdecito pudo detener la espada del príncipe con su abanico. De esta manera, Kate contraatacó y dejó un gran hueco en la pared, el cual dejaba ver que ellos estaban en un acantilado. Ellos estaban en lo alto de una montaña, en la más alta de todas, porque desde allí el rey férico puede velar por todo el reino. Como sea en la posición que estaba Aqua, si él se descuidaba podría caer. No obstante, el azulito solo decidió tener cuidado y rápidamente envolvió su espada en agua. De esta manera, el príncipe, calculando que a esa distancia su amada estaría segura, atacó al verdecito, y así ambos chocaron sus armas. Por su parte, Tiara no quería que el príncipe Aqua ni Kate sufrieran daño. Ella quería que ambos estuviesen a salvo. De inmediato, el rey férico hizo retroceder a Aquastid, y en este punto el príncipe ya estaba sangrando, pero él no se rendía. Así que una vez más envolvió su espada en magia y se lanzó de lleno en un último ataque contra Kate. La cosa es que en eso Tiara se interpuso entre los dos, por lo que el verdecito, para desviar su ataque, lanzó el abanico hacia arriba, pero aún así esto terminó empujando a la rosadita derechito al acantilado. Aqua, sin dudar un instante, se lanzó tras de ella y con su magia de viento aceleró su caída para proteger a la prota. De esta manera, mientras los dos tortolitos estaban abrazados en el aire, Aqua le pidió perdón a Tiara por haberla hecho sentir insegura, porque él no es lo suficientemente fuerte. La prota le contestó que eso no era así, pues todos los días él le ha dedicado su tiempo, y al contrario, ella era la que se había equivocado al sentir celos de Cilia. Aqua, al saber que su noviecita había estado celosa por él, comenzó a darle besitos por todo lado, porque eso lo hizo súper feliz. Así, mientras los tortolitos iban en picada directo a estrellarse contra el piso, no hacían sino en su romance, porque a pesar de la situación, la rosadita no tenía miedo si estaba junto a Aqua, pues estaba segura de que él la mantendría a salvo. De esta manera, el azulito no perdió más el tiempo y le pidió a las hadas celestiales que respondieran a su voz. Entonces, un rey férico de cabello azulito clarito decidió ayudarlo, porque aunque Aqua era impulsivo como siempre, era admirable que se hubiera enfrentado a Kate. De esta manera, el príncipe le agradeció a las hadas del cielo y rápidamente convirtió el favor de ellas en unas alas que le permitían volar. El paisaje del atardecer desde allá arriba era precioso, pero lo más hermoso para Tiara era que su amado hacía todo lo posible para proteger ese bonito reino, por lo que ella también quería ayudarlo a protegerlo. De esta manera, ella le prometió a su chiquistriquis que ahora que se dio cuenta que le preocupaba algo absurdo, será capaz de esforzarse aún más a su lado. Y así, ella selló esta promesa, besando al azulito. Más tarde, luego de que la prota le diera a los chicos una hora de sermón, Aqua le prometió que a partir de ahora pasarían aún más tiempo juntos, pero el verdecito no se iba a quedar atrás, por lo que mencionó que entonces él tendría que visitarla más a menudo. El azulito, todo celosito, le dijo al rey que su amada iba a estar ocupada con él, por lo que tendría poco tiempo para asuntos oficiales, como audiencias con los reyes féricos. El verdecito le contestó que entonces él iría a visitarla de noche, pero en ese caso, Aqua dormiría con Tiara. Enseguida, la rosadita detuvo esa pelea, porque un rey humano y un rey férico que colaboran por el bien de Marineford sería lo ideal. Pero lo que pasa es que ella no puede pensar en algún modo en el cual ambos se lleven bien. En eso, las hadas del bosque le llevaron un mufincito a la prota. Entonces ella pensó que tal vez los chicos harían las paces y comen algo dulce. Pero como era un solo pastelito, ella lo partió en dos y quiso darle uno a cada uno, porque a pesar de que ella amaba a Aqua, también quería trabajar con el rey de las hadas para la prosperidad del reino.
La cosa es que ambos estuvieron de acuerdo en que una mitad no era suficiente, y de inmediato el rey aprovechado le acarició la cabecita a Tiara, pero Aqua estuvo ahí para ahuyentarlo. Como sea, el azulito le dio de comer a la prota la flor que adornaba el cupcake, en señal de que Tiara le prometía que ella protegería el reino azulado. Rápidamente el rey férico también le dio su florecita a Tiara, y el hecho de que ambos hubieran hecho lo mismo hizo muy feliz a la rosadita. De esta manera ambos comieron los pastelitos, y la prota pensó que tal vez ellos tenían más en común de lo que parecía. De repente, una hadita mencionó que parecía que la prota fuese el rey, y ella, al darse cuenta de que tenía a 2 reyes a su disposición, se puso un poco nerviosa. Sin embargo, esta actitud hizo reír a ambos chicos. En fin, fue de esa manera que el verdecito comenzó a interesarse por el reino, pero de repente vemos que a la orilla del mar está Isilia, y no parece nada bien. Un año después, luego de terminar su formación nupcial, Tiara, como lo prometió, volvió a casa de sus padres, y ambas rosaditas, madre e hija, estaban tan felices que querían saber lo que la otra estuvo haciendo todo ese tiempo. Aqua obviamente estaba allí acompañando a su amada, y como había llevado un vino exquisito, quería que todos lo disfrutaran. La cosa es que en eso una maid les avisó que habían llegado invitados, pero lo extraño era que ellos no estaban esperando a alguien. Sin embargo, quienes llegaron habían sido el príncipe Harnaitz y Akari. El papá de la prota de inmediato quiso echarlos, pero la rosadita sí deseaba hablar con la pelinegra. Obviamente, tanto su padre como Felin quedaron desconcertados, porque Akari había intentado lastimarla. Sin embargo, Tiara insistió y le dijo a su padre que le bastaría al menos hablar solo con Akari. Snaush, al ver que su hija era tan terca, lo permitió con la condición de que el príncipe Aquastid la acompañara. De inmediato, la prota se disculpó con su novio por ser tan caprichosa, pero le dijo que no era necesario, pues adoraba cumplir todos sus deseos. En fin, de esta manera, los tortolitos se reunieron con Akari, y luego de que la pelinegra muy entusiastamente los saludara, mencionó que ella se había estado esforzando mucho junto al rubio, pues como ya habían pasado el final, era como si ella jugase otro juego más. La pelinegra no había cambiado en lo absoluto, pero a lo que ella fue a felicitar a los tortolitos por su pronto matrimonio. Aqua y Tiara le agradecieron. Sin embargo, la rosadita pensaba que a Akari se le notaba en la cara que ella prácticamente la estaba felicitando por vencer a la prota de la secuela. Como sea, Akari quería saber si la rosadita no tuvo problemas ese último año. Tiara le explicó que ella no le agradaba mucho a las hadas del mar, cosa que Akari ya suponía, y por eso se le adelantó y le trajo unos aretes como regalo de boda. Pero estos no eran simples aretes, sino que eran amuletos que contaban con la plegaria santa. Uno era de color rosado, por el cabello de la prota, y el otro era de color azul, por el pelito del azulito. Akari creía que si ellas iban a usar algo, al menos debía ser del color de quien amaba, y con este pensamiento ella también se hizo sus aretes de color amarillito, al igual que el rubio. A pesar de que las cosas entre ellos dos siguen siendo algo incómodas, el príncipe Harnaitz ha sido muy tierno con ella últimamente, e incluso hoy él la acompañó porque Akari le había dicho que quería ver a la rosadita. En fin, Tiara quería usar el regalo de Akari, a lo que Aqua no se oponía. Sin embargo, le sorprendía que ella fuera tan cordial con la pelinegra. La cosa es que, aunque en ese momento fue Akari quien atacó a Tiara, ahora jura que son compañeras que vencieron a la prota de la secuela. Aqua quedó confundido, lo que hizo que la prota comenzara a reír. Sin embargo, él le reveló que era obvio que ella le escondía algo que no podía contarle. No obstante, él le advirtió que si no se lo decía pronto, tenía que atenerse a las consecuencias. De inmediato, Akari le dijo a los 2 tortolitos que no coquetearan delante de ella. Pero en fin, lo único que la pelinegra esperaba era que ellos dos fueran felices. Así, al día siguiente la rosadita tuvo que volver a Marineford, pero la próxima vez que ellas se vieran sería cuando la prota se casara, y su madre no podía esperar a verla vestida de novia. Días después, en la noche anterior a su matrimonio, Felim estaba muy feliz porque por fin había llegado el día en que la rosadita se iba a casar con el príncipe. No obstante, Tiara le dijo a su maid que debía dejar las lágrimas para mañana, pero es que la peliverde estaba tan emocionada que no podía evitarlo. En eso, alguien golpeó a la puerta de la habitación de la rosadita, por lo que ella se preocupó de que fuera una visita de Isilia. La cosa es que sus preocupaciones se hicieron realidad, pues en efecto, la azulita fue a verla para felicitarla por su boda. La cosa es que Tiara quedó algo sorprendida, porque pensó que la heroína iba a ir a detener la boda, no a felicitarla. La rosadita estaba casi segura que Isilia estaba enamorada del príncipe Aqua, pero ella una vez más le aseguró que no entendía muy bien el amor, porque Isilia siempre creyó que su padre encontraría un buen hombre con el cual casarse. Tiara, al escuchar esto, pensó que tal vez la azulita no entendía el amor por culpa de su existencia, pues en la historia original, la azulita debía descubrir su amor por el príncipe Aqua, una de las rutas disponibles, y si la prota no estuviera, ellos hubieran terminado juntos. La rosadita, pensando esto, creía que no era justo disculparse ahora, pero iba a hacerlo. La cosa es que Akari lo impidió, porque apareció de la nada en el balcón de la prota, la felicitó por su boda y se presentó con Isilia. La azulita, encantada de conocer a Akari, también se presentó, pero la pelinegra, siendo la friki que siempre fue, quedó impresionada porque Isilia era igualita a la del juego, y le dijo que debería estar feliz, pues ella era la protagonista. De inmediato, la rosadita le pidió a la pelinegra que no fuera grosera con Isilia, por lo que rápidamente ella se disculpó.
Como sea, Akari había aparecido en la habitación de la prota porque quería conocer a la afortunada protagonista de la secuela, pero ahora se está dando cuenta que a pesar de que Cilia es la protagonista, no está disfrutando su vida para nada, pero prefiere eso, a que ella le quite a Tiara su noviecito Aqua. Como sea, para la azulita, era evidente que Akari y la rosadita se llevaban muy bien. Entonces la pelinegra rápidamente afirmó que ellas eran mejores amigas y le advirtió a Isilia que debía mantenerse lejos del esposo de su amiga, pues ella siempre está alrededor del azulito. De inmediato, Tiara iba a regañar a Akari por lo que dijo. Sin embargo, Isilia, dándose cuenta de lo que había hecho, se disculpó con Tiara, pues ahora se percató que fue bastante desconsiderada. La rosadita le insistió a Isilia que no había necesidad de eso y hasta regañó a Akari por decir esas cosas. En fin, el príncipe Aquastid estaba por llegar. Entonces la azulita se retiró. Sin embargo, Tiara se dio cuenta de que ella estaba usando un listón azul oscuro. Por su parte, Akari también tenía que irse. Entonces le confesó a Tiara que en realidad ella había ido a ver el final de la secuela, pero la rosadita no entendió a lo que ella se refería. Al día siguiente, Isilia, recordando las palabras de Akari, se autoconvencía diciéndose que lo único que sentía por el príncipe Aquastid nunca había tenido una segunda intención romántica, pues está consciente de que él estaba fuera de su alcance. Por su parte, la rosadita estaba hermosa, muy hermosa con su vestido de novia, pero recordando lo que había pasado el día anterior, se dio cuenta que tal vez Akari le quiso decir que ocurriría algún evento durante la boda, y como era el mundo de un juego Otome, no había forma de saber lo que podía suceder. Enseguida llegó la hora de la ceremonia, y los novios felices y radiantes se encontraron en la iglesia. La cosa es que a Isilia por alguna razón le dolía el pecho, y aunque una vez más trató de decirse a sí misma que no amaba a Aqua, esta vez tuvo que aceptarlo. Tuvo que aceptar que lo que siempre sintió por él fue algo más que respeto. De inmediato la azulita de la nada se levantó, pero Akari no lo iba a permitir y la confrontó, diciéndole que en realidad ella ama al príncipe Aqua. Isilia trató de negarlo una vez más, pero al notar que alguien más veía lo que ella se negaba a ver, decidió preguntar a la pelinegra que si entonces ese dolor que estaba sintiendo en el pecho era amor. Por su parte, Akari sabía que ese evento ocurriría, porque en la secuela había un evento en el que el chico se casaba con otra persona, pero la protagonista, Isilia, podía impedirlo, y la condición para que todo saliera bien era llevar a la boda un listón del color de su amado. Akari le confesó a Isilia que los eventos de interrupción de bodas siempre le han gustado. Estos eran emocionantes porque el novio la elegía a ella y no a la novia, pero pese a todo eso, la pelinegra no iba a permitir que nadie arruinara la boda y la felicidad de su amiga. De la nada, Kate también comentó que estaba de acuerdo con Akari y le dijo a Isilia que si intentaba hacerles algo a esos dos, no lo dejaría pasar. La azulita prometió que nunca haría eso. Es más, ella haría lo que el rey de las hadas deseaba. Pero ahora, ver a Aqua casándose con Tiara, le cayó la realidad encima de que nunca podrá estar junto al príncipe. Y por eso de inmediato comenzó a llorar. La rosadita desde el altar escuchaba los llantos de Isilia, lo que le confirmó que en realidad ella sí amaba a Aqua. De repente, el azulito, como si estuviera hipnotizado, comenzó a mirar en dirección a Isilia, como si estuviera preocupado por ella. Esto asustó muchísimo a Tiara, pues siempre le había preocupado que esa boda no llegara a realizarse. Se preguntaba qué haría ella si Aqua elegía a Isilia en último momento. A pesar de que la prota sabía que se estaba interponiendo en lo que podría ser el amor verdadero del azulito, ella tomó valor, llamó a su amado y se aferró a él. La rosadita no podía perder al príncipe. Ella lo amaba más que a nadie, y quería estar siempre a su lado. De inmediato, el príncipe, quien portaba el arete rosado al igual que el cabello de la prota, se disculpó con ella por haberla vuelto a inquietar, y para tranquilizarla de una vez por todas, la alzó, fue hasta donde Isilia con la prota en brazos y le agradeció por asistir a la boda de ellos. La chica, con el corazón partido, felicitó a los novios, pero el azulito, viendo que Tiara aún seguía nerviosa, confesó que la rosadita era la mujer a la que él amaba, y se disculpó con Isilia por no poder corresponderla. La chica le contestó al príncipe que no tenía nada que disculpar, pues ella siempre lo había admirado, pero ahora ya lo superó. De verdad espera que ellos dos sean muy felices. De esta manera, el azulito se fue con Tiara en sus brazos, e Isilia de lejos le agradecía por mostrarle lo que era el amor. Así la ceremonia continuó, y Aqua le puso a su amada rosadita un precioso anillo azul que contenía su magia. Con este, él le prometió a la prota estar siempre con ella, y la rosadita también le prometió a Aqua estar siempre con él, y para sellar su promesa le dio un besito en la frente. De inmediato la ceremonia culminó, con ellos dos dándose un beso y declarando lo mucho que se amaban, lo mucho que se iban a cuidar y proteger el uno al otro, y lo mucho que serían felices. En eso, Kate, el rey de las hadas, con su magia que parecía una lluvia de estrellas, llamó la atención y declaró que para el próximo rey y reina, él los bendecía con salud, felicidad y paz para el reino entero. Esta bendición hizo muy felices a todos, y al salir de la iglesia, el verdecito mencionó que la prota se veía tan bonita con esas flores que la hacía desearla más, pero Akari le dijo al rey férico que si seguía hablando así, Aqua se enojaría muchísimo. Como sea, rápidamente Kate con su magia hizo llover pétalos, y la prota estaba tan conmovida que una vez más estaba llorando. Ella no podía evitarlo, porque se sentía tan feliz y afortunada de estar junto al azulito que no podía parar de llorar.
De esta manera, la trama del juego acabó. Y al fin, la Rosadita de ahora en adelante podría vivir una vida real. Ella por fin dejaría de estar a merced de un juego. O al menos eso era lo que pensaba. Porque de la nada, vemos que en lo profundo del océano había una chica pensando que el amor era una ridiculez. Y no parecía nada contenta. Ya en la noche, luego de que la Rosadita atendiera a todos los invitados, incluido su padre que le gustaba recordar mucho el pasado, volvió con el Azulito y se disculpó por hacerlo esperar. La cosa es que, aunque ella debería estar cansada, también se sentía muy afortunada de que todos hubieran ido a felicitarla. En fin, Aqua le regaló a Tiara un accesorio para el cabello que él mismo había diseñado, y aunque le había tomado un poco de tiempo, estaba feliz de poder dárselo ese mismo día. De inmediato la prota se colocó el accesorio y le agradeció al Azulito, esta vez diciéndole solo por su nombre. Esto puso tan feliz al príncipe que abrazó a Tiara y mencionó que él podría estar así con ella para siempre. La prota también admitió que ella tampoco se cansaría de estar así. Entonces, como ellos ya estaban casados, sucedieron cositas. Días después, la Rosadita se estaba probando un montón de vestidos que con mucho gusto la costurera le había hecho, pues para ella era todo un honor crear vestidos para la futura reina. Tiara estaba realmente agradecida, pero creía que habían sido demasiados vestidos. La cosa es que Philin le recordó que una consorte tenía muchas obligaciones, por lo que todos esos vestidos no serían suficientes. De repente, la costurera mencionó que había escuchado que últimamente ocurría algo extraño en el mar, pues decían que este tenía un color distinto al habitual. Sin embargo, la chica inocente solo pensó que tal vez podría ser una broma de las hadas del mar. No obstante, esto dejó pensando a Tiara. Más tarde, la Rosadita había hecho unas galletas y de la nada Aqua apareció, elogiándola por lo bien que olían. Los recién casados estaban súper acarameladitos y Tiara no podía estar más feliz, porque aunque ellos ya llevan un año viviendo juntos y eran recién casados, aún se le aceleraba el corazón al ver a su esposito. Lo mejor era que ella era la única que podía ver las expresiones de Aqua que él no ponía enfrente de nadie más. En fin, Tiara había preparado esas galletas porque Aqua se las había pedido, y como añadido, ella intentó prepararlas con formas de animales. Como sea, la prota quería que el Azulito probara sus galletas, pero él le dijo que no, y en cambio abrió su boca para que ella misma lo alimentara. La Rosadita, toda tímida y rojita, le dijo que esa sería la única y le dio la galleta. Pero el picarón de Aqua, cuando se comió la galleta, disimuladamente también le lamió el dedo a la prota, y coqueto le dijo que ella era más dulce que cualquier galleta. Y ahora estaba que se moría de la vergüenza, pero para él no había ningún problema, pues ya estaban casados. Como sea, al día siguiente, la Rosadita había preparado 10 galletas, pero se dio cuenta que extrañamente faltaban 2, y no sabía por qué. Entonces le preguntó a Philin. Sin embargo, su maid le aseguró que ninguno de ellos habría tomado las galletas sin permiso. A la verdecita se le ocurrió que tal vez habrían podido ser las hadas del bosque, pero Tiara no creía que ellas fueran capaces de llevárselas sin su permiso. Mientras ellas hablaban, otra galleta desapareció. Entonces la Rosadita fue a preguntarle a las hadas del bosque, pero efectivamente ellas no habían sido, pues el verdecito se enojaría si ellas se llevaran algún dulce sin preguntar. Tiara pensaba que tal vez había algún hechizo para hacer desaparecer galletas, pero las haditas no tenían conocimiento de ninguna magia que pudiera hacer eso. Como sea, la prota les dio a las haditas unas galletas, y más tarde mencionó que ella ya no sabía qué hacer. De inmediato, Philin le aconsejó que le preguntara al príncipe Aqua, pero Tiara sabía que él estaba muy ocupado con sus tareas, por lo que decidió no molestarlo por algo tan absurdo como unas galletas desaparecidas. En la noche, el Azulito volvió a casa, y lo primero que hizo fue darle un besito a la prota. Luego de esto, ya le preguntó que si había sucedido algo, pero la Rosadita le mintió diciéndole que no había pasado nada, sino que ella fue a probarse unos vestidos y preparó algunos dulces. La cosa es que rápidamente se nos revela que Aqua ya estaba al tanto sobre los dulces desaparecidos, porque resulta que Philin le contó a Tarmo y le pidió que se mantuviera alerta. El albinito, obviamente, le informó de todo esto a Aqua y le dijo que al parecer la Rosadita no iba a querer importunarlo con eso. El Azulito sabía que esto era muy propio de la prota y hasta le parecía adorable, pero aún así quería que ella se lo contara. Entonces, para que ella lo hiciera, la alzó y comenzó a mimarla. La cara que el Azulito estaba poniendo delataba que él ya sabía todo, y Tiara comprendía que él no iba a dejar de consentirla hasta que se lo contara. Entonces ella decidió decirle. Sin embargo, como la chica se había rendido tan rápido, eso puso algo triste al Azulito, pues esta había sido su oportunidad para mimar mucho a su amada. En fin, cuando la prota ya le contó todo, él le prometió a Tiara investigar lo ocurrido y le pidió que no se preocupara por nada. La cosa es que ella pensaba que el Azulito ya tenía suficiente con su trabajo y molestarlo por la desaparición de unas galletas no era algo importante, pero Aqua le aseguró que sí era importante, pues esas galletas eran para él, y además, ahora que la Rosadita era completamente suya, haría cualquier cosa por ella. Al día siguiente, mientras Tiara preparaba sus galletitas, se dio cuenta que de la tubería salió una hada del mar y se robó uno de sus dulces. Resulta que esta hada se robó la galleta para llevársela a la reina de las hadas. Sin embargo, esta no quería comer ninguna galleta, y aunque sus hadas ya le habían traído bastantes, todas terminaron en la basura, pues según ella, odiaba los dulces hechos por humanos, y además estaba segura de que el amor era una ridiculez. Días después, la Rosadita y sus chiquistriquis iban de camino a ver a Isilia, pues esperaban que ella supiera algo sobre por qué las hadas del mar se robaban sus dulces, pues no es que a la prota le molestara, es más, le alegraba si ellas querían probar sus dulces, pero todavía no estaba muy segura de qué pensar.
De esta manera, los chicos le contaron todo lo sucedido a Isilia, y aunque ella sabía lo que pasaba, no sabía cómo explicarlo, porque no le podía decir a Aqua que ella había estado llorando a la orilla del mar, solo porque su rechazo le dolió inmensamente. En ese momento los sentimientos de Isilia estaban tan desbordados que no podía parar de llorar, y por lo tanto no pudiera felicitarlos por su matrimonio. Obviamente, las hadas del mar vieron que ella estaba súper triste, y eso también les entristecía. Entonces decidieron ir a molestar a Tiara por haberle robado a Isilia el amor de su vida. La azulita no podía contarles la verdad, no quería hacerles daño a ellos, ni tampoco causarles más preocupaciones. Entonces, en su lugar, ella les prometió que iría a ver a la reina férica para solucionar ese asunto. Y aunque ellas nunca se habían visto en persona, la azulita sabía cómo llegar hasta la reina. Tiara, dándose cuenta que eso se había convertido en algo serio, se disculpó con Isilia por haberla molestado por algo tan pequeño. Sin embargo, la azulita le aclaró que las hadas del mar habían robado esas galletas por su culpa, pero no podía decir el motivo. La rosadita, entendiendo los sentimientos de Isilia, le pidió que no se preocupara, pues ella no tenía por qué sentirse obligada a contarles. Y además, si el asunto era solo las galletas, ella podía hacer más. De esta manera, Isilia le agradeció a la prota por la comprensión y le prometió arreglar ese asunto. Días después, la rosadita estaba en una fiesta del té con otras nobles, y estas le aseguraron que todo el mundo en Marineford la admiraba, e incluso las damas a esos encuentros les pusieron por nombre la fiesta del té del bosque de la señorita Tiara Rose. En fin, más tarde, la prota estaba leyendo y se dio cuenta que, aunque estaba viviendo en un juego otome, su historia se extendía a través de los siglos, lo que se le hacía muy interesante y le hacía pensar que, además de ser un juego, también era real y estaba viviendo su propia vida. En eso, de repente, un fuerte viento sopló, y como este hizo que el libro de la prota cambiara de página, la prota pudo leer que el reino tuvo una época donde se hacían competencias de repostería. Este dato se le hizo a Tiara muy interesante, pero más interesante era que un azulito había aparecido de la nada, justo a su lado, aun cuando Tarmo había estado haciendo guardia. Tiara lo primero que hizo fue preguntarle al chico que quién era. Entonces él le dijo que era Claire, el rey férico del cielo. La prota, al saber esto, rápidamente se presentó, pero él le dijo que no tenía que ser tan formal. De esta manera, el rey férico se quedó mirando fijamente los postres de la rosadita. Entonces ella le dijo que podía probarlos y Felin rápidamente le trajo té. Obviamente, cuando Claire los probó, no pudo evitar mencionar que estaban deliciosos, pero él también se dio cuenta que Tiara, aunque no lo decía, estaba curiosa por saber qué era lo que él estaba haciendo. Entonces el rey férico le explicó que él había ido a visitar a la princesa y esposa del príncipe Aquastid. Tiara, al saber esto, se puso nerviosa, porque no sabía qué pasaría si el rey férico no la consideraba digna. No obstante, sus preocupaciones rápidamente se desvanecieron, porque el chico le dijo que le alegraba ver que la princesa de Aqua era una chica ejemplar. Como sea, el azulito se había dado cuenta que los postres de Tiara estaban imbuidos con magia, lo que se le hacía extraño, pero también reconfortante. Ella tuvo que admitir que la magia no era lo suyo, pero que le gustaba añadirla a sus dulces. De repente, Claire mencionó que aunque las hadas no necesitaban comer, él envidiaba un poquito a la rosadita por poder crear algo tan delicioso. Entonces, ella, para ayudarlo con eso, le dijo que con gusto le prepararía algunos dulces. Así, desde ese entonces, el rey Claire empezó a ir a las fiestas del té de Tiara, pero como Aqua estaba celoso, también los acompañaba. Sin embargo, eso también molestaba al rey azulito, porque él quería pasar un momento de chicas con la prota. La rosadita les aseguró que estaba encantada de tomar té con ambos, y como ella era muy amable, Claire la iba a abrazar, pero el príncipe de reflejos de gato tomó a Tiara en sus brazos, evitando que el azulito la tocara. A Claire no se le hacía justo que Aqua acaparara la atención de Tiara, pero el príncipe no quería que el rey férico se acercara a su esposa más de lo necesario, porque si no gastaría su adorable encanto. Claire le dijo que eso es al contrario, porque si él sigue controlando a la rosadita, entonces ella no tardaría en hartarse de ella. Pero para Aqua eso era imposible, porque él nunca la dejaría ir, pues ella era lo más preciado que él tenía. A la rosadita le gustó escuchar esto, pero rápidamente le pidió a sus chiquistriquis que no dijera eso enfrente del rey Claire. En fin, por otro lado, Isilia fue a visitar a la reina de las hadas del mar, pero las olas eran más fuertes de lo normal y el mar se veía más turbio. Como sea, cuando Isilia llegó al palacio de la reina y se encontró con ella, con todo el respeto se presentó y le explicó que ella había ido a verla por el asunto de la princesa Tiara Rose, la esposa del príncipe heredero de Marineford. La reina ya sabía que Isilia había ido por las galletas que estaban en la basura. Entonces, cuando ella vio los dulces ahí tirados, no pudo evitar preguntar por qué la reina había hecho esto. Así que ella le explicó que lo había hecho porque odiaba a la rosadita. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.